Bienvenidos a un episodio más desde la Meseta de Leng, este lugar místico mágico donde pueden sacar sus frustraciones y hablar de cosas que a nadie le importan un carajo. Yo soy Yaniel Samperio. Y yo soy René Mercado. Y disfruten este episodio. ¡Vámonos! Filosofía, videojuegos, cine y cosas darks. Aquí, en la Meseta de Leng. Todo lo que querías escuchar, como no lo querías escuchar. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a todos, amigos. ¿Cómo están, amigos? Una vez más aquí en un episodio más de la Meseta Leng. Ya siendo el quinto o sexto episodio, ya vamos a estar viendo. No, este es el quinto. El quinto episodio de la tercera temporada, a.k.a. el episodio 96 de la Meseta Leng. Nos estamos aproximando de forma interesante hacia el centenar. Entonces hay que también empezar a pensar en eso. Pero este es el episodio 96, amigos, y estamos muy felices de que estén aquí con nosotros una vez más en esta nueva temporada de la Meseta de Leng. Oh, sí, amigos, bienvenidos. Y pues obviamente estamos en vivo y formato grabado para YouTube. Así que síganos en nuestras redes sociales, Meseta de Leng, y en YouTube encuéntrenos como Meseta de Leng Podcast. Síganos en YouTube en la cuenta más pequeña, por favor. Sí, justo, la que tiene de que 40, 50 personas, que sí, seguramente eventualmente crecerá muchísimo. A esa suscríbanse, porque justo lo estamos platicando hace ratito con lo que decías de que también ya estamos en vivo. Ahorita les platicamos tantito de eso, porque tenemos una nueva... algo nuevo y viejo al mismo tiempo en la meseta, que es que este en vivo está siendo auspiciado por ¿qué plataforma, Yanni? Nuestra querida plataforma morada, Twitch. Exactamente, entonces para la gente que estuvo preguntando, ya estamos transmitiendo en Twitch. Si tú estás escuchando o viendo esto en YouTube o en alguna otra plataforma, déjame decirte que sí, efectivamente ya estamos en Twitch. Y si te lo perdiste es porque justamente no nos sigues en redes sociales, porque ahí estamos metiendo todo. También seguramente ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero recuerden que estamos en Discord también, donde ahí estamos también platicando con todos ustedes y estamos manteniendo todo lo que va a pasar en los siguientes episodios y todo lo que va a pasar con la Meseta de Leng en general. Entonces no se olviden de seguirnos, amigos. Sí, únanse a nuestra comunidad de Discord. Está bueno el desmadre ahí. Exactamente. Y pues nada, estamos felices de tener un episodio más, Yanni Gumo, también felices de haber regresado a Twitch, felices de estar haciendo este nuevo episodio con gente en vivo y en directo, con un tipo de episodios que nos gustan mucho aquí en la meseta, que ya son una serie, que ya son un ícono, la gente habla de esto, que son nuestros episodios de géneros de terror. Oh, sí. Y hoy en géneros de terror traemos el subgénero, más bien los subgéneros, eco-horror y bio-horror. A su máquina. Así es, amigos. Lo crean o no lo crean, este episodio se va a... Bueno, no este episodio, subgénero se divide en dos más. Ya ahorita nos encargaremos de platicarles un poquito más acerca de por qué y dónde están estas distinciones, pero siéntanse agradecidos 2 por 1, 2 subgéneros en uno y con sus distinciones y millones de ejemplos bien chidos también para la gente que está aquí en vivo y en directo, que vayan pensando en sus propios ejemplos, qué películas les causaron terror. Y amigos, si no saben de qué estamos hablando, no entiende bien el concepto, no se preocupen, que ya se los decimos. Oh, sí, amigos. Pues ¿alguna vez han sentido que la naturaleza los observa, aguardando su oportunidad para cobrar venganza por los actos de la humanidad? Bueno, amigos, pues hoy los hablaremos de los géneros de eco-horror y bio-horror, como les decíamos. Y dentro de ellos, pues yo encuentro, o sea, anécdota personal, pues como estos recuerdos de ver una película en un domingo, que te encuentras una película en el 5, ¿no? A lo mejor es una escena muy mexicana, pero que te encuentras una escena en el 5, así de, bueno, pues ya no hay nada más que ver, y está de pronto aracnofobia y te trauma de por vida. Entonces... ¿Algún trauma que quieras compartir aquí con la audiencia, Yanni Gumo? Ese tal cual.
Una vez estabas en tu casa y no había nada más que ver y aracnofobia te traumó de por vida. Bueno, pero son películas domingueras, eso es a lo que me refiero, ¿no? Claro. Que podemos encontrar un poco de eso siendo el lado cómico, pero este género es lo más... Este será nuestro episodio más eco, vegano, políticamente, atmosféricamente correcto. Sí. Hoy venimos a regañar a la gente. Bueno, nosotros no, nosotros venimos a mandar el mensaje que otros mandaron antes, que fue, si te portas mal con el planeta, él te cobra venganza. Así es. Y te toca tabla. Entonces, justamente va a ser un episodio donde se sienta mucho este vibecito, ¿saben? Como de que el planeta y el... Ya sabes, como... Ustedes quédense, amigos. Ya lo van a saber. Ok, sí, lo van a saber perfectamente. Pues bueno, empecemos con Eco Horror. ¡Tum! Esto lo voy a cortar, amigos, porque ustedes no lo saben, pero estamos escuchando en este momento la cortinilla de terror. Oh, sí. Pues, amigos, la sensación de terror se despierta en nosotros cuando percibimos biológicamente una amenaza inminente. Y en este mundo nos enfrentamos constantemente a los peligros que emanan de la naturaleza que nos rodea. Desde los mosquitos portadores de enfermedades mortales hasta las arañas venenosas cuyas mordeduras pueden llevarnos a la muerte. En un mundo donde las pandemias y las enfermedades acechan a cada paso, incluso nuestra propia alimentación puede convertirse en una fuente potencial de peligro mortal. Es en ese contexto que deseo establecer una distinción técnica entre los dos subgéneros fundamentales del terror, el eco-horror y el bio-horror. Cada uno de ellos se sumerge en diferentes aspectos de las amenazas biológicas y ambientales que nos rodean, explorando las complejidades y los miedos inherentes a nuestra relación con el mundo natural y las fuerzas que lo gobiernan. El eco-horror se enfoca en problemas ambientales más amplios y la venganza de la naturaleza, mientras que el bio-horror explora los horrores de la manipulación biológica, la mutación y la infección. Ambos subgéneros exploran la relación de la humanidad con la naturaleza y las posibles consecuencias de nuestras acciones, pero lo hacen desde diferentes ángulos y perspectivas temáticas. En este episodio queremos hablar de ambas, porque en general tienen que ver con lo que es la naturaleza versus el humano. Ahora, Yanigumo, ayúdanos un poco a resolver entonces de forma simple, concisa, sí. así, o sea, desde el principio que entendamos cuál es la diferencia entre bio-horror y eco-horror, ¿ok? Y también un poquito platicarles de por qué metimos dos subgéneros dentro de esto. Digamos que, justo como decías, en general queremos hablar de naturaleza versus humano o nuestra existencia o etcétera. Entonces, bueno, sí, porque ya verán cómo también se intersecta, digamos, con otros subgéneros. Entonces, pues ya lo verán, amigos. Pero, en pocas palabras, el eco-horror se refiere a las consecuencias de nuestra huella como humanos aquí en el planeta, ¿no? Nuestros desechos, o sea, como todo este tema ambiental del humano, las consecuencias. Por lo tanto, la naturaleza se quiere vengar de alguna forma, ¿no? O se venga, o simplemente consecuencias. Sí, básicamente el humano hace algo y la naturaleza por resultado los mata, ¿no? Basically, es. ¿No? Algo así. O los hace sufrir o whatever cosa de ese estilo. Y el bio-horror sería la intervención humana en la naturaleza. O sea, el humano jugándole a Dios, digamos. Claro, o sea, ese es igual un poco más simple en el sentido de... Esa es la frase que me hace entender el bio-horror. Humano jugándole a Dios. Y de hecho, supongo ya lo platicaremos un poquito más adelante. Pero entender como un poquito estas cosas que entran dentro del humano queriendo jugar a ser dioses y que entra dentro del bio-horror y que entra dentro de incluso otros subgéneros del terror, que digo, ya lo hemos platicado muchas veces cuando hablamos sobre todo de géneros de terror, que es se yuxtaponen muchas veces los géneros, ¿no? O sea, hay veces que hay slasher, hay veces que hay fantasmas con
dragón, iba a decir de Drácula sí, y vampiros Pues sí. en películas muy malas de vez en cuando. Pero bueno, la cosa es que muchas veces hay películas que rasgan diferentes subgéneros Ujú. o varios. Entonces ya platicaremos un poquito más adelante de eso. Sí. ¿No? Pues hay una desesperanza en el resultado o el final. Podemos contra las consecuencias de nuestro destrozo ambiental. Incluso cuando hay una moraleja al final del cuento, demasiado horror ecológico plantea la pregunta: ¿debería conquistarse la naturaleza o ser sometida? ¿O qué sucede cuando creamos un problema y luego nos vemos obligados a afrontar las consecuencias? Y que no creo que tengamos las herramientas para afrontar tales consecuencias, ¿no? Claro. ¿Cómo afrontamos esas consecuencias? Y considerando que el cambio climático no es un gran igualador, sino que de hecho exacerba la desigualdad social actual, ¿quién es el más afectado por esas consecuencias? Cada era de horror ecológico ofrece una respuesta diferente a estas preguntas, aunque la explicación reflejará el clima político de la época. Una versión sensacionalista del vudú, una religión intrínsecamente basada en la tierra, cautivó a Hollywood desde la década de 1930, y aquí es donde comenzamos a ver un gran aumento en los actores de terror negros, un recordatorio de que el concepto original del zombie fue tomado prestado en gran medida de la mitología haitiana. Sí, que amigos vayan a escuchar otro de nuestros episodios de géneros de terror, zombies, para donde hablamos un poquito más de esto, de El origen haitiano y exacto. Etcétera. Y que también lo veremos un poquito con nuestro primer ejemplo de películas. Pero Sí. ya platicaremos de eso. En una película occidental de zombies, los supervivientes suelen simbolizar a aquellos que consiguen salir de un suceso terrible. Existe la esperanza de que la humanidad sobreviva a este desafío y con suerte aprenda algo sobre sí misma a través de esta supervivencia. Pero el zombie haitiano era un descendiente de la esclavitud. Eran cadáveres reanimados atados a un amo al que solo podía obedecer. Hablaba simultáneamente de miedo cultural y de colonización. Si al fin del mundo solo sobreviven los zombies, ¿qué dice eso sobre el mundo que hemos construido? Pero también ya hablaremos sobre eso. Sí, de hecho, durante muchas partes de este episodio retomamos a los zombies. Y digo, ya irán viendo por qué, pero justo es una muy buena representación de lo que este tipo de horror intenta simbolizar o hacer el discurso sobre, ¿no? Y que cuando nos ponemos, y de nuevo vayan a escuchar el episodio de zombies, cuando nos ponemos a analizar cosas como los zombies, encontramos que hay una base de este bio o eco horror que está como ahí intentando salir, ¿no? Y que cuando te pones a verlo desde una perspectiva, por ejemplo, desde una perspectiva del bio o del eco, puedes darte cuenta de que justo cómo funciona también el zombie, cómo nos funciona a nosotros psicológicamente hablando. Pero de nuevo, hablaremos de eso un poquito más adelante. Oh, sí. Así que platiquemos del eco horror como género, también conocido como ficción climática. Ok. El eco-horror generalmente gira en torno a la degradación ambiental, los desastres ecológicos y las consecuencias de las acciones humanas sobre el medio ambiente. A menudo explora temas como la contaminación, la deforestación, el cambio climático y la explotación de los recursos naturales. Tiburón de 1975, el icónico thriller de supervivencia de Spielberg, sigue una batalla épica entre un hombre y un tiburón cuando 3 lugareños de Nueva Inglaterra se proponen capturar al gran tiburón blanco para proteger a una ciudad turística local de la pérdida de ingresos. El impacto de Tiburón fue tan profundo que provocó un fuerte aumento de galeofobia, que es el miedo irracional a los tiburones, a pesar de que la población mundial de tiburones ha disminuido un 71% desde el estreno de esta película. Madre santa, que también pobrecitos. ahondaremos en eso más adelante porque a mí me molesta mucho que maten tiburones y que sí es como con este miedo irracional. Sí, obvio, es de que, güey, puta madre, o sea, Spielberg, te amo, pero neta le hiciste, o sea, literalmente estás extinguiendo los tiburones, o sea, ¿entiendes el poder ahora que tienes, cabrón? Sí, me pone muy de malas porque no la deben ni la temen, o sea, matan de que como 7 personas al año, ¿no? Una madre así, realmente están muy en su pedo, entonces, durísimo, pero justo es a lo que vamos, como el terror que puede llegar a causar, y que creo que ya lo platicaremos un poco más a fondo, pero también esta idea de lo que sí te puede atacar, ¿no? Incluso cuando hablamos un poco de fan footage, también vayan a escuchar ese episodio, banda. Teníamos como este discurso de lo que sientes muy real, ¿no? Lo que sientes inmediato. Y siento que en este tipo de películas, digo, ya platicaremos de unas que sí, de otras que no. Pero muchas que en estas películas te dan como
guamazo de pseudo realidad, ¿sabes? De que, claro, el asesino, el que te puede matar, puede estar en cualquier lado, ¿no? Y en este caso es de que literalmente Spielberg puso un enemigo en común en el... ¿Cuánto es? 70% de la superficie del planeta, ¿sabes? De que el océano, sí. de que el agua, de que, güey, ahora me da miedo el 70% de este planeta. Basically, ¿sabes? Con una película. Increíble, pero también chale, porque pobrecitos. Sí, y bueno, justo como comentábamos, el miedo primitivo es sentir una amenaza, ¿no? Claro. En cualquier cosa, o sea, incluso, no sé, mitología japonesa que hace fantasmas las lámparas o los paraguas o cosas así. Es como, bueno, pues son objetos cotidianos con un toque diferente. Sí. Bueno, aterrador. Obvio, y creo que eso se basa mucho, por ejemplo, Tiburón, ¿sabes? Y Sí. un par más que ya platicaremos. Pero bueno, ahora, películas con estas temáticas ya están algo gastadas dentro del género, especialmente a medida que las realidades de las crisis climáticas y el grado en la que la actividad humana está matando animales y destruyendo sus hábitats se está volviendo de conocimiento público y pues claramente bastante normalizado, ¿no? Así es, o sea, y gastadas también me refiero un poco a que, pues, o sea, ya luego estas películas caen en lo malísimo, ¿no? En lo dominguero, como les decía al principio. Y, o sea, películas como Megalodon o Sharknado, que también, pues, si la quieren comentar, pues también no la tenemos en la lista. Sí, ¿no? Pero, pues, que sí entran un poco en el eco-horror, entre comillas, pero pues ya es más jugar con las computadoras. Sí, No o sé, sea, es que con los no efectos. sé, o sea, justo es un tema como decir, no sé si esto entraría dentro del tema, o sea, dentro del terror, o sea, como que no lo siento tan claro, porque a diferencia de uno de los ejemplos, que de hecho Jan me hizo la aclaración de por qué ese ejemplo muy antiguo sí era terror, que ahorita lo platicamos, en este caso, pues, dado el contexto en el cual se dio Sharknado, si es de que, o sea, sí es eco, falta la siguiente parte, ¿no? O sea, sí, simplemente es muy CGI y se volvió de culto increíble, pero realmente no avanzó a nada de eso, ¿ves? Los únicos zombies, nos dice Don Pepe Leng, los únicos zombies que no entran creo que serían los de Juicio Final o por brujería, pero de ahí más casi siempre son biohorror. Por ahí dicen que es más fácil que te desviva una vaca que un tiburón. De hecho, sí, según yo, por Sí. promedio eso es factible. De hecho, así de que mosquitos, millones, tiburón, como 15, les juro. 3. Sí, algo así. Sí, cañón. Y pues justo quería comentar sobre lo que dice Don Pepe de la brujería, porque una de las cosas también que hay que diferenciar dentro del biohorror es que hay películas como Pet Sematary que tiene animalitos, ¿no? Y tiene que ver con animales que entrarían, digamos, que en eco-horror, pero su deal, o ¿cómo decirlo? Lo que los hace, o sea, es... lo que hace el terror. Ajá, lo que ¿no? hace el terror, exactamente. Ajá, lo que hace el terror no es algo que está maldito, o sea, brujería o algo así, algo del tema mágico. Entonces, lo que sea del tema mágico no entra dentro de estos subgéneros. Distinción, ¿ok? Bien. Entonces, también es significativo que muchas de estas películas del siglo XX estuvieran menos interesadas en advertir a los humanos sobre su impacto en el mundo natural, sino que utilizaran plantas, animales, extraterrestres y mutantes creados en laboratorios como alegorías del miedo, la aniquilación nuclear y el miedo a los enemigos internos, como en Godzilla de 1954, y percances científicos que podrían provocar la destrucción del mundo. Exacto. Ahora, aquí queremos hacer una mención honorífica al documental The Hellstrom Chronicle de 1971. El científico ficticio Dr. Niels Hellstrom guía a los espectadores a lo largo de la película. Afirma, basándose en teorías que suenan científicas, que los insectos finalmente ganarán la lucha por la supervivencia en la Tierra debido a su capacidad de adaptación y a su habilidad para reproducirse rápidamente, y que la raza humana perderá la lucha en gran parte debido al excesivo individualismo que existe. La película combina breves clips de películas de horror y ciencia ficción, con extraordinarias secuencias de cámaras de mariposas, langostas, avispas, termitas, hormigas efímeras y otros insectos raramente vistos antes en el cine, además de plantas plantas insectívoras, ¿no? Así es. Entonces, sí entra dentro de este eco-horror, porque, pues,
o sea, para empezar es un documental, supuestamente, bueno, pseudocientífico, como dice, y entonces sí crea esta tensión y o sea, incluso lo sonoro, el cómo tiene estos clips de películas de terror, pues lo hace algo terrorífico, pues. Sí, entonces no necesariamente tenemos que entrar directamente a la ficción para que llegue el eco-horror a nuestras vidas. Y Así que es. se escucha muy chido. Nunca lo había escuchado, honestamente. The Hellstrom Chronicle. Y estoy casi segura que sí lo he visto. Ok. O sea, las tomas me parecieron conocidas, o sea, de algo que sí te pudiste topar algún domingo en National Geographic o algo así. Ah, bueno, eso podría ser, pero Sí. es que esa es la bronca, que todo lo de National Geographic me parece muy similar en general, ¿ves? Ok. Pero claro. sí podría ser, sí podría ser. Increíble. Pues combina elementos de documental, horror y profecía apocalíptica para presentar una impactante representación satírica de la lucha por la supervivencia entre los humanos e insectos. Ganó tanto el premio Oscar a la mejor película documental en 1972 como el premio BAFTA a la mejor película documental. Fue producida por David L. Wolper, dirigida por Wallon Green y escrita por David Seltzer, quien obtuvo una nominación al premio del Sindicato de Escritores en América por su guión. Una vez que fue dominio de lo fantástico y extraño, el género ha evolucionado a lo largo de los años para reflejar nuestros sentimientos muy reales de culpa y ansiedad por el daño que hemos perpetrado contra la naturaleza, sin mencionar nuestro temor por las consecuencias que ya estamos experimentando actualmente inclusive. Así es. Tras el primer gran boom del cine de eco-horror de los años 70, no fue hasta el cambio de siglo cuando el género volvió a la carga con éxitos de la taquilla como El día después de mañana, que ya tiene que ver con cosas más apocalípticas, y otras extravagancias de efectos especiales. Que no hay también que caer en el disaster movie, que después lo mencionamos un poquito, pero que son estas películas enfocadas en destruir, ¿no? Lo que sea, destruye todo. Bien posapocalíptico y bien destructivo a la verga. Sí. Pero bueno, los ambientalistas y defensores del medio ambiente han utilizado este género como una herramienta poderosa para destacar las consecuencias devastadoras de la explotación desmedida de nuestros recursos naturales y la degradación del medio ambiente en general. El eco-horror contemporáneo nos presenta escenarios distópicos y plausibles donde los desastres ecológicos y las catástrofes ambientales son el resultado directo de nuestras acciones como sociedad. Desde la contaminación desenfrenada hasta la deforestación masiva y el cambio climático. Estas historias nos obligan a confrontar las realidades incómodas de nuestra relación con el mundo natural y las graves consecuencias que nuestras acciones tienen para el planeta y para nosotros mismos. Por eso les decía que era un episodio muy... Cuidemos el planeta, meseta de Leng. O sea, básicamente, si después de esta película sienten terror y ganas de cuidar al planeta, de dejar de contaminar tanto, o sienten como este sentimiento de chale, el planeta me va a matar, o ya sabes, como de que Sí. la estamos cagando, ya saben, de alguna forma. Ese sentimiento que te da Black Mirror, de alguna forma con la tecnología sí te da eso, pero hacia la naturaleza probablemente sea eco-horror, bio-horror quizá, y de hecho podemos hacer un poquito más esa distinción, ¿no? Así es. Pues ahora les platicaremos un poquito sobre el bio-horror para dar contexto sobre este género. ¿Qué tienen en común Frankenstein y Jurassic Park? En ambos, los científicos desafiaron las normas sociales para crear nueva vida a partir de formas antiguas, empleando las últimas técnicas biológicas. Y en ambos vimos cómo se desarrollaban las terribles consecuencias cuando sus innovaciones biológicas salían mal, o los aspectos oscuros y peligrosos de manipular la naturaleza con la biología son temas clásicos del biohorror. Aunque se puede crear un monstruo mediante mutación utilizando las ciencias físicas, como ocurre con la radiación por ejemplo, para crear a un monstruo original de carne y hueso se requiere biología. Algunas de las mejores películas de monstruos jamás realizadas están impregnadas de biología. Por ejemplo, en Creature from the Black Lagoon tienes personajes biológicos principales, un ictiólogo, un biólogo marino y la criatura. Dispositivos de trama biológica, evolución, especiación, mutación. Conjuntos biológicos, escenarios marinos y parques marinos, y numerosos, entre comillas, momentos científicos en los que se explican y utilizan conceptos y herramientas biológicas, por ejemplo, gráficos de evolución y uso de rotenona.
La criatura de la Laguna Negra no es el único ejemplo. Incluso las historias que presumiblemente tratan sobre la radiación y la ciencia atómica a menudo se basan en una base biológica, como por ejemplo en las hormigas gigantes de Them. La biología, al parecer, produce horrores maravillosos. Oh, sí, ya les contaremos también sobre Them. El biohorror es un subgénero que se centra en los horrores derivados de la manipulación, la alteración y la explotación de los aspectos biológicos de la naturaleza y de los organismos vivos. Este subgénero explora los miedos y las inquietudes asociadas con las amenazas biológicas, como enfermedades contagiosas, mutaciones genéticas, experimentos científicos descontrolados y la pérdida de control sobre la propia biología. En el biohorror, las tramas suelen involucrar situaciones en las que los límites entre lo natural y lo artificial se desdibujan, dando lugar así a criaturas grotescas, parásitos mortales, virus letales y otras formas de vida alteradas que representan una amenaza para la humanidad. Este subgénero también examina las implicaciones éticas y morales de la ingeniería genética, la experimentación científica y el progreso tecnológico desenfrenado, planteando así preguntas sobre el alcance y los límites de la intervención humana en la naturaleza. Así es, que también ya veremos como que hay películas que están en ese borde, ¿no? De ser una película de ciencia ficción o de biohorror. Claro, y es es que justo es lo que les digo, ¿no? Lo que les decimos en el sentido de que hay un punto donde esas líneas se desdibujan un poco y hay momentos o, no sé, a lo mejor conceptos que pueden ser de biohorror, pero que a lo mejor ya llevándolo a otro lado no es tanto. O películas que no son biohorror, pero temáticamente sí logran tocar ese tema, ¿no? O sea, a lo mejor una película... Hay un videojuego que tratamos ya para el final del episodio que se llama algo así como Kena, una cosa por el estilo, que no es específicamente, o sea, no es eco-horror porque no hay horror de por medio. Sin embargo, sí hay como una cierta atmósfera y un sentimiento que al final te deja planteándote como un cierto, o sea, como te da este sentimiento de, la madre, o sea, te temo por la naturaleza o por lo que pueda habitar en ella, a pesar de que el juego per se no sea... horror, de terror. Entonces sí radica o sí puede pasar por el eco-horror desde otros ángulos sin necesariamente pasar, o sea, ser un juego de terror. Y eso también pasa con películas y también pasa en muchos sentidos. Y este punto que decimos donde la línea del género pues simplemente se vuelve un poco más obtusa, ¿no? Sí, claro. Algunas de las temáticas comunes en el biohorror incluyen la paranoia, la alienación, la transformación corporal, la pérdida de identidad y la lucha por la supervivencia en un mundo donde las leyes naturales han sido trastornadas y pervertidas por la mano del hombre. Hablando sobre la transformación corporal, lo consideraría, y creo que es considerado un subgénero diferente, o sea, creo que incluso nos da para otro episodio de la meseta de Leng de géneros de terror. Y es increíble, es un gran subgénero de terror, amigos. Creo que si topan la referencia de que es el body horror, es increíble y podemos hacer todo un episodio de eso. Así que valdría la pena tener, o sea, hacer la distinción también del body horror, pero sí hay ciertas películas que son, como decíamos, body horror, pero también biohorror, etcétera. Exactamente. Entonces se centrará en la transformación y deformación del cuerpo humano, a menudo causada por fuerzas externas o internas. Aunque ambos géneros comparten ciertas similitudes, cada uno ofrece una experiencia única y aterradora para el espectador. Por mencionar unos ejemplos, tenemos The Human Centipede, Eraserhead o Tetsuo de Iron Man. Oh, sí, que de hecho Tetsuo pues también ya puede ser más hacia el género distópico, de transhumanismo, ¿no? Robots, cosas así. Y pues bueno, el clásico de David Lynch, Eraserhead. Claro. Y el terrorífico de Human Centipede, bueno, el cien pies humano. Sí. Sí. Es difícil de ver, güey. Sí, muy cañón. Es complejo, güey. Sí. Sí, está muy horrorífico de cierta forma. Pero pues justo ahí es un claro ejemplo de cómo hay una intervención humana y se hace una cierta mutación. Y a partir de eso, el horror, banda. Sí. A medida que entramos en lo que se ha llamado la revolución biológica, las historias sobre los riesgos de la ciencia biológica se están volviendo cada vez más populares. Así como la gente se ha maravillado ante la presencia de Julio Verne o Aldous Huxley y las innovaciones sociales y mecánicas que describieron, también nosotros estamos cautivados por las advertencias de H.G. Wells sobre el esfuerzo científico desenfrenado, como en La isla del Dr. Moreau,
¿nos podrías platicar un poco sobre La isla del Dr. Moreau? Claro que no, porque no lo he visto. Ah, ok, no, o sea, es un libro. Ah, claro que Pero no, porque no lo he leído. Creí que fue el que me dijiste ayer. No, ¿verdad? No, claro que no. No, pues nada que ver. No, sí, no la conozco, la verdad. Falta contexto. Pero si tú te la sabes, puedes contarla. Y las críticas de Michael Crichton a la biología. Contención, cepa Andrómeda, Parque Jurásico o Brote. Sí, conozco Parque Jurásico. Claro. Buenísima. Pero que bueno. De hecho es una novela. Sí, eso sí lo sabía, aunque nunca la he leído, honestly. Pero debe ser buenísima. En fin, con el avance de las tecnologías biológicas hemos alcanzado un nivel sin precedentes. Un nivel sin precedentes de capacidad para manipular y alterar los cuerpos, tanto humanos como no humanos. Este poder sin límites plantea no solo la promesa de avances médicos revolucionarios, sino también la amenaza de la ciencia biológica desenfrenada. En el cine contemporáneo, esta tensión entre el potencial beneficioso y los peligros inherentes de la manipulación biológica se ha convertido en un tema recurrente. Películas como Splice, que también ya la hemos comentado como una película rarísima, y Ex Machina, exploran los límites éticos y morales de la ingeniería genética y la inteligencia artificial, mientras que Gattaca, de 1997, reflexiona sobre las implicaciones de la manipulación genética en la sociedad. A medida que la tecnología continúa avanzando a pasos agigantados, no es difícil imaginar que surjan aún más películas que aborden esos temas de manera provocativa y perturbadora. Desde la clonación hasta la modificación genética y la creación de híbridos, las posibilidades son infinitas y a menudo bastante inquietantes. Estas historias sirven como una advertencia sobre los peligros de jugar a ser dioses y nos obligan a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones en un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la ciencia. En este sentido, el cine contemporáneo sigue siendo un reflejo inquietante de nuestros temores más profundos y nuestras ambiciones más desenfrenadas en el campo de la biología y de la tecnología. Ahora nos encontramos inmersos en una crisis climática en la que el horror se parece menos a un experimento de laboratorio que salió mal y más bien es una realidad actual muy palpable. Esta es una frase y pues sí se siente ese terror, ¿no? Que como decías con Black Mirror, cada vez los avances tecnológicos nos acercan a esa realidad terrorífica. No puede ser que sea marzo y el calor esté así de imbécil, o sea, si no lo sienten plausible, si no lo sienten aquí tangible, banda, no sé qué más estamos esperando, pero sí nos estamos yendo un poquito a la chingada, ¿no? Pero bueno, nada más para terminar, antes de entablar lo que quería decir, para terminar el tema, o bueno, esta parte que es: el horror occidental contemporáneo no se ha alejado mucho de sus raíces. Con la excepción de unos pocos visionarios audaces, parece que estamos reciclando constantemente los mismos tropos: criaturas poseídas, venganzas sangrientas y fenómenos sobrenaturales que hablan más de nuestro propio miedo a la aniquilación colectiva, en lugar de abordar las heridas desiguales que hemos creado todos sobre el mundo. Si bien entretiene, nos deja cierta insatisfacción, ¿no? Sí, porque nunca hay como un final en el que el humano gane. Sí, no, y ya hablaremos un poco de eso y sabrán a qué nos referimos, pero es un terror superlativo, ¿no? Es algo que es más, o sea, que es más que tú, es más que cualquier humano y que simplemente hay un punto donde pues no puedes hacer nada al respecto, ¿no? Ya si saben con eso un poco de lo que hablamos, ahí tienen el ¿cómo se llama? El pequeño spoiler, ¿no? Por si. Sí. Sí, bueno, pues. Porque, amigos, pues también podríamos considerar al cosmicismo dentro del eco-horror de algún modo. O sea, recordemos que el cosmicismo es esta insignificancia del humano ante algo gigantesco, cósmico, que está fuera de nuestro control, ¿no? Exactamente. Entonces, hablar un poco de lo que es el cosmicismo. Y nada más pequeño paréntesis, amigos, si no saben de qué es, ¿qué habrá sido? Nuestro tercer episodio habla acerca del cosmicismo, de Lovecraft y de todo esto que es el terror a lo desconocido, superlativo, que simplemente no puede ser nada al respecto. Y hablaremos de eso. Ah, sí. Pero bueno, antes de hablar acerca del cosmicismo y para que ya vayan preparando sus teorías, esto de si podemos considerar el cosmicismo eco-horror, antes de eso, ¿qué tal un par de comentarios, Yanimo? Ah, sí. Pues nos comenta Antonio Giles sobre The Thing, que ya comentaré por qué no la tenemos en la lista, pero gracias por tu comentario.
The Thing es horror cósmico. Ah, sí, horror cósmico, porque es un alien. Justamente tiene que ver más con temas espaciales, alienígenas, así que no entra en la lista de eco-horror. Exactamente. Que es como esa parte no natural, ¿no? O sea, de que Sí. si viene de afuera, en ciertos casos, de nuevo, hay ciertos casos donde podría como que entrar un poco en ese terreno, pero en general, si no es algo que se sienta natural aquí dentro de los límites del ser humano, difícilmente podrá ser eco-horror, ¿no? Sí, y ahorita con los ejemplos creo que va a quedar un poquito más claro. Ujú. The Fly o La Mosca aquí en los Méxicos me sonó por el científico experimentando y todo termina mal. Sí, de hecho The Fly sí está en la lista. Gracias, Mr. Tabaco. Claro que sí, por supuesto que The Fly es yo creo que incluso uno de los estandartes de este tipo de subgéneros, ¿no? O sea, Ah, sí. se siente luego cuando les platicas a alguien que es eco, que es bio. Yo creo que una de las primeras, o sea, al menos a mí me pasó cuando me dijiste que las primeras películas que pensé fue, The Fly. The Fly. That makes sense, ya sabes. De hecho hay un episodio de La Meseta que lo explica. Oh, sí. Ya tenemos bastante contenido, amigos. Síganos y pues escúchenos. Sí, por favor. Somos chidos. Si quieren, ¿no? O sea, si no, ya, vete. Si no quieres escucharme, ya vete, güey. Ya, sácalo, Jan, sácalo. Chica su madre. No es cierto, amigos. Aunque no nos quieran, aquí son bienvenidos. Sí. Y también, aunque nos pongan hate, los queremos mucho. Oh, sí. Pues platiquemos sobre si podríamos considerar el cosmicismo dentro del eco-horror. Muy La bien. relación entre el eco-horror y el terror cósmico puede parecer inesperada a primera vista, ya que cada uno de estos subgéneros del horror se enfoca en aspectos diferentes de la experiencia humana y del universo. Sin embargo, hay momentos en los que estos dos subgéneros se entrelazan de manera intrigante para crear narrativas que exploran la interconexión entre la naturaleza y el cosmos. En el eco-horror, la atención se centra en los peligros y las amenazas que surgen de la relación perturbada entre la humanidad y el medio ambiente, ¿no? Eso ya lo sabemos. Ujú. Estas historias a menudo presentan desastres ecológicos, desequilibrios naturales y la venganza de la naturaleza contra el ser humano por su explotación desmedida de los recursos naturales. Sin embargo, detrás de estas manifestaciones aparentemente naturales, a veces se sugiere la presencia de fuerzas cósmicas que influyen en estos eventos terrestres. Oh, sí. Por otro lado, el terror cósmico explora la insignificancia del ser humano frente a la vastedad y el misterio del universo. Estas narrativas presentan criaturas y fuerzas cósmicas más allá de nuestra comprensión, que acechan en las profundidades del espacio y del tiempo, a veces también del mar, recordándonos nuestra fragilidad y nuestra incapacidad para comprender la verdadera naturaleza del cosmos. La relación entre el eco-horror y el terror cósmico se manifiesta cuando las amenazas naturales y ecológicas se presentan como manifestaciones de fuerzas cósmicas más grandes. Por ejemplo, una historia de eco-horror podría revelar que un desastre ecológico fue desencadenado por la influencia de una entidad cósmica que busca restaurar el equilibrio en el universo. Por ejemplo, Stranger Things, que es un ejemplo bastante contemporáneo, creo que todos entendemos. tenemos contexto al menos de Stranger Things. Ujú. Y pues bueno, desde el principio la serie presenta una sensación de eco-horror, ya que los eventos paranormales están relacionados con la manipulación de la realidad y la naturaleza por parte del laboratorio secreto. Se revela que los experimentos de laboratorio han abierto una puerta a una dimensión alternativa, conocida como el mundo al revés, que está plagada de monstruos y criaturas aberrantes, que, más bien sería del bio-horror, que es la intervención humana, pero pues se encuentran con algo que ya sale de su control. Exactamente. Y a medida que avanza la serie, se exploran elementos del terror cósmico a medida que se revela la verdadera naturaleza del mundo al revés, y se muestra cómo está conectado con fuerzas cósmicas más allá de la comprensión humana. Los personajes se enfrentan entonces a la realidad de que están lidiando con algo mucho más grande y más aterrador de lo que podrían haber imaginado, y que las consecuencias de sus acciones podrían tener repercusiones no solo en su propio mundo, sino en el universo y en su totalidad. También otro ejemplo sería en The Color Out of Space, o El color fuera del espacio. Una familia vive en una granja apartada cuando un meteorito cae en su propiedad, liberando una extraña y misteriosa sustancia de color rosa que altera la vida y el paisaje a su alrededor. Con el tiempo, la familia comienza a experimentar eventos cada vez más extraños y perturbadores,
y descubren que el meteorito y la sustancia que liberó también tiene efectos devastadores en el medio ambiente y en sus propias vidas. La película aborda el eco-horror al explorar cómo la contaminación alienígena y la alteración del entorno natural afectan a la flora, la fauna y a la salud humana de la zona. Al mismo tiempo, también presenta elementos de terror cósmico al revelar que el meteorito y la sustancia rosa provienen de un lugar más allá de la comprensión humana, lo que sugiere la presencia de fuerzas cósmicas más allá de nuestro entendimiento que pueden influir en nuestro mundo de maneras aterradoras. Sí, el punto es que ya como que hay un primer acercamiento natural, ¿no? De creo que esto es pues un meteorito, ¿no? No trae nada. Claro. Pero después te topas con que, destrucción. Sí, digo, es que, o sea, y justo es un tema, falta uno, ¿no? Sí. Si quieres, échatelo. Ok. Y comento. Bueno, pues este es un ejemplo poderoso de cómo el eco-horror y el terror cósmico pueden fusionarse para crear una experiencia cinematográfica intensa y perturbadora que deja una impresión duradera en el espectador. La película resalta la interconexión entre la naturaleza y el cosmos y cómo los horrores que acechan en lo desconocido pueden manifestarse en nuestro propio mundo de maneras inesperadas y espeluznantes. Que de hecho también quería comentar que hay otras obras como La llamada de Cthulhu o En las montañas de la locura que tratan sobre Cthulhu, que es una criatura, aunque sea alienígena, que habita aquí, ¿no? En la Tierra, y que eventualmente pues causa eco-horror. ¿Me explicó? Sí, y es que justo ahí es donde está un poco mi tema alrededor de cómo se pueden llegar a unir estos dos subgéneros, ¿no? En el sentido que, por una parte, tenemos este tema de la naturaleza y como que siento que un poco esta distinción está existiendo en el tema de lo cósmico, ¿no? O sea, el universo, lo que está fuera de este planeta. Que sí, en la teoría, y es que ahí es ya donde tú creo que muy subjetivamente puedes dibujar o desdibujar esta línea a tu parecer, ¿no? En el sentido que pues en dónde termina y dónde empieza la naturaleza, ¿no? En dónde empieza en lo natural, ¿no? Y si justo, ¿no? O sea, si al final es algo que viene del espacio, de una forma o de otra, sigue siendo algo natural en el universo, ¿right? Sí, justo. Que justo entra en este desconocimiento de lo que hay más allá. Ahora, por ejemplo, de las películas que tenemos o de ciertos ejemplos, seguramente podemos encontrar algo del estilo, algo que está aquí, o sea, por ejemplo, tal cual, tiburón, ¿no? Shark. Es algo que vive en el océano, que es desconocido y que cuando sale te mata, pero entra dentro de como desconocimiento. Si quieren verlo todavía más exacerbado, megalodón, ¿no? Este ente que podría llegar a habitar en algo que no conocemos, pero que existe dentro de nuestro mundo, ¿no? Sí. Esto es muy fácil pensarlo como hacia adentro del universo, de nuestro planeta, perdón, pero hacia afuera del planeta es donde dibujas esa línea. Los aliens pueden no existir. Porque a lo mejor el megalodón puede entrar dentro de eco-horror porque está como basado en esta parte de la naturaleza que conocemos, pero algo la como terror cósmico tomando venganza. Exacto, ¿no? Y pensar si en el cosmicismo eso podría llegar a entrar como un concepto, ya sabes, de que esto es natural y por lo tanto es parte de, o si hay algún tipo de línea que se dibuja y dices, bueno, esto entra en ese rango en donde podría ser natural o no, pero pues creo que eso sí se vuelve muy subjetivo en ese sentido, ¿sabes? Sí, y sabemos que el terror cósmico como tal es un género, bueno, un subgénero, así que pues de nuevo, todo es parte todo tiene elementos de todo. Un poco, genuinamente. Así es. Y pues dice Ofelia, algo así como las películas de terror en Chernobyl, esas igual entran. Y me quedé pensando que yo creo que sí. O sea, al final es una consecuencia de la intervención humana, ¿no? O sea, como que fue algo, no intencional, pero que lo hizo el humano, ¿no? Y las mutaciones que surgieron, bueno, en esa área de Chernobyl, pues sí serían como por una intervención humana. Sí, yo creo que ya también por ese punto de nuevo tiene que ver mucho con las perspectivas, ¿sabes? O sea, de cómo cuentas esa historia, bajo qué discurso te lo echas. Y yo creo que una película que cause terror a partir de transformaciones por la explosión de Chernobyl, 100% tendría que entrar ahí, ¿sabes? Sí, completamente. De acuerdo. Así que, sí. De acuerdo. Pues hablemos de cine.
Carajo, es cine. Hablemos de cine. Y bueno, ahora sí. Espera, porque aquí también va otra cortinilla. ¡Es cierto! Emocionante. Bueno, ahorita está viendo la cortinilla, ¿right? Sí. Bueno, en esta cortinilla vamos a mandar saludos. Saludos a Chifuyu Wooks. Eso, primera vez que los veo en online, los conocí por Spotify, me chutaba sus 5 horas. Hey, gracias. Gracias, grande. Y qué chido, me encanta la gente que me dice, güey, me chutaba 10 horas. Y yo, estás loco, pero te aprecio tanto. Acá entra la muy criticada Mimic. A mí me encantaba de pequeño. Me suena muchísimo, pero, Yo también, pero no sé cuál es. Ajá, lo mismo. Ahí échanos una fotito o algo. Así es. Y pues ya, o sea, hablemos de películas. Ajá, va. En nuestra selección nos encontraremos con otros subgéneros que pueden interconectarse y solaparse en muchas películas, ya que a menudo comparten temas y motivos comunes relacionados con la naturaleza, la ciencia y la condición humana. Juntos contribuyen a un paisaje diverso y complejo de películas que exploran los peligros y las maravillas del mundo natural y las implicaciones de nuestras acciones en él. O sea, como decíamos al inicio, naturaleza versus humano. Una vez más. Los subgéneros del cine del eco-horror, bio-horror, body horror, disaster movie, folk horror, entre otros, están interconectados a través de sus exploraciones de diferentes aspectos del terror y la naturaleza humana en relación con el entorno natural y el mundo biológico. Aunque cada subgénero aborda temas específicos, todos comparten una preocupación por los límites de la humanidad, la relación con la naturaleza y los peligros inherentes de la manipulación del mundo que nos rodea. Oh, sí. Así que empecemos con algunos ejemplos de eco-horror. Oh, sí. Realmente quería hacer como que una lista de, a ver, adivinen ustedes si esto es eco-horror o bio-horror, pero realmente está muy fácil, así que... ¿Quién sabe? Yo siento que luego sigue siendo un poco complicado entender así de que... O sea, está fácil de que eco, naturaleza versus humanidad, porque nos pasamos de lanza, y bio... Humano jugando a Dios. Humano jugando a Dios, exactamente. Y consecuencia de eso. Muy bien. Bien. Entonces, en primer lugar tenemos King Kong. Exactamente, damos el pequeño paréntesis de que justo esta era la que les decía hace ratito de ese de por qué podría entrar en horror y al mismo tiempo de momento no. Es justamente King Kong de 1933. Como bien saben, amigos, es una película clásica que, aunque no se considera estrictamente dentro del género del eco-horror, contiene elementos que podrían relacionarse con este subgénero. La trama sigue a un grupo de exploradores y cineastas que viajan a una isla remota en busca de una misteriosa criatura conocida como King Kong. Desde esta perspectiva, King Kong podría interpretarse como una historia que explora los peligros y las maravillas de la naturaleza, así como la arrogancia y la codicia humana que a menudo llevan a la destrucción del medio ambiente y a la confrontación con fuerzas más grandes de lo que podemos comprender. Aunque la película no se centra exclusivamente en temas ambientales, su enfoque en la naturaleza salvaje y en el conflicto entre el hombre y la bestia puede resonar con los temas típicos del eco-horror. Desde esta perspectiva, King Kong podría interpretarse como una historia que explora los peligros y las maravillas de la naturaleza, así como la arrogancia y la codicia humana que a menudo llevan a la destrucción del medio ambiente y a la confrontación con fuerzas más grandes que lo podemos comprender. Aunque la película no se centra exclusivamente en temas ambientales, su enfoque en la naturaleza salvaje y en el conflicto entre el hombre y la bestia puede resonar con los temas típicos del eco-horror. Y sí, King Kong es considerada una película de terror porque, pues, o sea, imagínense en 1933 ver la cara de King Kong así en toda la pantalla con uno de los mejores ediciones sonoras del cine. Efectos prácticos de que literalmente para ese punto ver al chango, o sea, sí era como ver un pinche chango enorme y es un poco, siento que, digo, no a tal escala, evidentemente, ni creo que pudiera llegarlo a hacer, pero algo como Tiburón, ¿sabes? O sea, sí, de que es un grado de, no mames, o sea, that's real, ya sabes, de que se siente, se ve, o sea, terror, ya saben. Exacto, y pues justo King Kong es presentado como un gorila gigante de más de 12 metros de altura, una escala impresionante para la época, y esta representación contribuyó en gran medida al impacto visual y emocional de la película.
Y aunque no fue la primera película sonora, King Kong incorporó efectos de sonido impresionantes y una partitura musical dramática que contribuyeron en gran medida a la atmósfera tensa y emocionante de la película. Además, esta película se benefició del avance tecnológico que permitió una mejor calidad en sonido en comparación con las películas anteriores, ¿no? Entonces era de que es lo que yo siempre les digo, banda, en el sonido está realmente la emoción, está Sí. la tensidad, güey. King Kong lo hizo muy bien. Y además, o sea, genuinamente sí creo que se ve muy bien. O sea, incluso creo que hoy en día, cagadamente, envejeció bien, ¿sabes? O sea, de que si entiendes el contexto, la vez dices, o sea, ok, para que en el 37 estuvieran siendo, o sea, algo así, Sí. está muy heavy. Y además el sonido, que no lo había, 33, perdón, no lo había como analizado, pero sí, o sea, genuinamente hace que la película se sienta tensa en todo momento. Así es. Pues nos dice, muy buena la peli de la de Mimic, que ya nos contó Don Pepe. Ah, claro. Sí, habría que verla. Una peli sobre cucarachas modificadas en un laboratorio que fueron hechas para ser estrellas y luego evolucionan como en Jurassic Park. ¡Ah, la Ya sé madre! Sí, creo cuál. que ya sé cuál es. O sea, nunca la vi, pero estoy bien, creo. O sea, no tengo ganas de temerle más a las cucarachas, honestamente. Pero Ujú. sí, habría que verla, habría que verla. Pues hablando de kaijus, y quiero súper entrecomillar esto porque, miren, ahorita les cuento el contexto. Vamos a platicar de The Beast from 20,000 Fathoms, o la bestia de los 20,000 fathoms, which I don't know what that means. Sí, no, quién sabe. Pero es que en español se llama súper diferente. Las flipantes Eh, aventuras de la bestia fatoneva. no, ni idea. Español de España. Pues bueno, este es considerado el primer kaiju del cine, pero en realidad el término kaiju es japonés, así que el primer kaiju japonés es Godzilla. Así que, ¿tienes alguna opinión al respecto? Claro que sí. Ya Es tuvimos que esta... estuvimos un poquito discutiendo porque entonces, dale. O sea, es que, a ver, amigos. Hay una parte... ¿Me regalas uno? Sí, claro. Hay una parte en donde Jan me dice, no, pues es que el primer kaiju... Porque genuinamente dentro del guión estaba puesto y Jan puso esto de que la bestia de los 20,000 fathoms era considerada como el primer kaiju del cine, ¿no? Y entonces Jan me dijo justo muy atinadamente, como lo estamos diciendo ahorita, no, el primero fue Godzilla, porque Godzilla es japonés y kaiju es japonés y los fathoms no son japoneses. Y yo, ok, va, entonces tiene sentido. Godzilla es el primer kaiju. Pero ¿qué es kaiju, no? Y ya Jan me dijo, no, pues, o sea, kaiju es considerado criatura enorme. Monstruo gigante. Monstruo gigante. Y y justo me hizo como esta aclaración de que, y bueno, eventualmente, dentro de este mundo de los kaijus, porque eventualmente lo compró por ¿quién? ¿Quién compró al chango? Honda. Bueno, Ah. o sea, el universo de Godzilla compró a King Kong eventualmente. Eventualmente, esto, ¿no? El universo de Godzilla compró a King Kong. Lo cual significa que meramente porque yo le decía, es que, güey, ¿cómo es Por posible? línea temporal. Por línea temporal que me estés diciendo que el primer kaiju es de 1954, o sea, Godzilla. Si King Kong es del 33, güey. Y a mí me parece un monstruo gigante, honestamente. Y lo veo y digo, sí. Y ahora visto en retrospectiva de que ahora es parte del universo y es considerado un kaiju, ¿right? King Kong. Es considerado ahora un kaiju. Lo cual significa que canónicamente King Kong genuinamente fue el primer kaiju que existió, ¿ok? En este universo canon. Sí. Queramos o no queramos, porque entiendo, Godzilla lo tiene, pero King Kong estuvo ahí primero, ¿ok? Yo lo que pues digo es que no es realmente un monstruo, es un gorila gigante. Entonces, no sé si entra en kaiju y creo que por ahí va un poco la división de la opinión. ¿Ves? Ya, pero ¿qué otros kaiju además de...? Ah, y también le decía a Jan que yo cuando escucho kaiju me suena kaiju el peloncito. Ya saben, el que Ah, salía en sí. Nickelodeon y El kaiju. el kaiju, ya sabes de que entonces me imagino a monstruos gigantes pelones. Pero ¿qué otro sería kaiju? Pues, o sea, como que los monstruos del universo Godzilla, ¿no? King Ghidorah, eh, King Ghidorah 2, el güey con el que se putea.
Claro, claro. Bueno, obvio Mechagodzilla, como lo mencionaron hace rato. O sea, sí, entiendo la distinción. Pero por pura... Mothra, ¿cierto? Claro. Por pura... ¿Cómo se llama? O sea, por puro canon, King Kong estuvo primero. Sin embargo, entiendo. O sea, la diferencia es... O sea, King Kong, ¿por qué nació? Nada más existe ahí, ¿no? Era de que pues, estaba en una isla y ya. Ajá, según yo solo existe en una isla. Pero no sabemos por qué es así de grande. Yo no lo sé. La verdad, yo no he visto las pelis de King Kong. Yo sí, pero no lo recuerdo. No, Bueno. O sea, porque no recuerdo que fuera alterado genéticamente. Solo recuerdo que en una de las pelis contra Godzilla le cae como que un rayo y se hace medio eléctrico. Eso ya, ahí sí se fueron al demonio, honestamente. Pero sí, a lo que voy con esto es que tendríamos que hacer una verdadera arqueología del Kaiju para saber de dónde nace King Kong y si podría entrar... ¿Cómo se llaman estas? Como en diagrama de Venn, si pudiera entrar dentro de este árbol conceptual que involucra a Godzilla y a sus compas, ya sabes. Así es. Pero se defiende bien. De los putazos se defiende. Canónicamente, y es que justo incluso lo dice, ¿no? O sea, de que Godzilla en canon debería ser de que como 15 veces más grande que King Kong, ¿no? Una madre así. Sí. Entonces es como de, bueno, o sea, dime si diretes, ¿ves? La publicidad de Godzilla y King Kong. Güey, ¿por qué está haciendo? ¿Por qué pasó eso? Me salió publicidad en Twitch, amigos. De King Kong contra Godzilla. Arriba Godzilla, arriba King Kong. Hijos de su Pero madre. yo soy Team Godzilla, obviamente, amigos. Yo soy King Kong, pero la neta... No quiero que se peleen, ¿ves? En realidad. Pero en esta última peli ya son amigos. Pero pelean contra alguien más, ¿no? Sí, contra... Pues creo que justo van a sacar a King Ghidorah en esta nueva peli. A Mecha King Ghidorah. No, Mechagodzilla. No, Mecha King Ghidorah. Ok. No sé nada, Estoy mamando de nuevo. No, creo que sí es Mechagodzilla. Ok, Sí, bueno, de hecho, madrazos, sí. madrazos, buenos madrazos. Buenos madrazos, amigos. Bueno, gracias, Twitch. Así que, voten en el chat. Voten en el chat si King Kong es kaiju o no, porque pues el término es japonés, así que Godzilla sería el primer kaiju. Y también lo digo porque, gracias Don Pepe, Fathom es igual a brazas o brazadas, equivale a 6 pies en medidas náuticas. Oh, nice. The beast from 20,000 fathoms, ¿ok? Medida de brazas. Brazas. Ajá. El... Por eso la traducción al español ha de ser súper diferente. Sí, algo así como el monstruo abrazado. O... Abrazo, abrazas, este monstruo te 20,000 ataca. abrazos. El monstruo de los 20,000 abrazos. Bueno, ok. ¡Qué lindo! Bien saberlo. A todo esto ni siquiera sabemos de qué va esta película. Bueno, pues este fue considerado el primer kaiju del cine porque, amigos, este sí es un monstruo. O sea, de hecho, chéquenlo ahí, búsquense una imagen en Google y tiene como una forma de cocodrilo. Ok. Bueno, una semejanza a cocodrilo. Y pues obviamente Godzilla está súper inspirado en este primer kaiju, entre comillas. ¿Ven? Pues sí. Pues bueno, esta es una película que se podría... considerado como el primer kaiju del cine, aunque no realmente, porque no es japonés. Y esta es una película que se podría asociar con el eco-horror debido a su enfoque en una criatura prehistórica que es despertada por la actividad humana y causa estragos en el mundo moderno. En la película, un dinosaurio prehistórico que había sido congelado en el hielo ártico durante millones de años es liberado por pruebas nucleares realizadas por los humanos. Una vez liberada, la criatura conocida como el Redosaurus emerge del océano y comienza a aterrorizar las ciudades costeras de la costa este de Estados Unidos. A medida que el Redosaurus causa destrucción y caos, los científicos y militares se ven obligados a unir fuerzas para detenerlo antes de que cause un desastre mayor. Las pruebas nucleares en este caso despiertan a una criatura ancestral que no puede ser controlada ni contenida fácilmente, lo que lleva a consecuencias devastadoras para la humanidad y el medio ambiente. La trama sirve como una advertencia sobre los peligros de jugar con fuerzas más grandes de las que podemos comprender, así como sobre los impactos a largo plazo de nuestras acciones en el mundo natural. El guión de la película fue escrito por el aclamado autor de ciencia ficción Ray Bradbury, quien se basó en su historia corta The Foghorn como inspiración para la trama de la película. Esta colaboración entre Bradbury y el director Eugene Lowry resultó en una de las primeras películas de monstruos gigantes en el cine estadounidense. La película fue pionera en el uso de efectos especiales de stop motion para dar vida a la criatura titular, el Redosaurus,
El trabajo de animación stop motion fue realizado por el legendario artista de efectos especiales Ray Harryhausen, quien se convertiría en una figura influyente en el campo de los efectos visuales en el cine de ciencia ficción y fantasía. Que hay un... ¿Tú lo viste conmigo? Creo que era clase de Cha. Que justo era como un documental de este güey, de Ray Harryhausen, que sí. estaba muy chido. Sí. No recuerdo el nombre, banda, pero seguramente si buscan documental Ray Harryhausen lo encuentran. Y está muy chido, o sea, justo te cuenta cómo hizo todo este desmadre de los monstruos y no sé qué tanto más. O sea, la neta tendría que volverlo a ver yo también, pero según yo estaba buenísimo. Oh, sí. Y también mencionar que King Kong tiene elementos de stop motion, así que son películas pioneras también en este tipo de animación. Claro. Pues bueno, quiero hacer una mención honorífica a Godzilla, porque además ayer, amigos, el 10 de marzo del 2024, Así es. Godzilla ganó su primer Oscar en efectos visuales. Así que fue un momento muy lindo y muy emotivo, así que quiero hacer esa mención honorífica. Obviamente ganó el Oscar con la última película, que es Godzilla Minus One, pero pues en general nuestro querido Godzilla ya se llevó su Oscar. Bien, viva. Y bueno, pasando a la siguiente película, de la cual incluso ya platicamos un poco, Them, del 54, que evidentemente, como no puede ser de otra forma, trata de hormigas mutantes, como ya lo has platicado. Dirigida por Gordon Douglas, la trama se centra en la aparición de hormigas gigantes mutantes en el desierto de Nuevo México, que comienzan a aterrorizar a la población local. A medida que las autoridades investigan el origen de estas criaturas y buscan una manera de detenerlas, descubren que las hormigas mutantes son el resultado de la exposición a la radiación causada por las pruebas nucleares en esta área, como no puede ser de otra forma. Desde la perspectiva del eco-horror, Them aborda temas relacionados con los peligros de la actividad humana desenfrenada y su impacto en la naturaleza. La película resalta las consecuencias imprevistas y a menudo devastadoras de las pruebas nucleares, presentando a las hormigas gigantes como una manifestación física del daño ambiental causado por esta actividad humana. Y, por favor, en YouTube, ponme la canción de Them de los Misfits. 7 segundos que podemos. Por siempre. Perfecto, lo tenemos. Aunque la película es una obra de ciencia ficción, está inspirada en parte por eventos reales. En la década de 1950 hubo preocupaciones crecientes sobre los efectos de las pruebas nucleares en el medio ambiente y en la vida silvestre, lo que llevó a la creación de películas como Them, que exploraban estos temas de manera ficticia. Oh, sí. Aunque es una película de serie B, Them ha sido elogiada por su guión inteligente, sus efectos especiales impresionantes para su época. Muy, muy, muy chidas las hormigas, vayan a verlas. Está la película gratis en YouTube, por cierto. Increíble. Y su capacidad para generar tensión y suspenso. La película fue nominada al premio Oscar a los mejores efectos especiales en 1955. No se lo ganó, pero los aplausos, güey. Serie B, güey, a los Oscars, bro. Sí. Sí es big deal. Miren, a mí la verdad se me hace una peli un poquito lenta. O sea, en esta parte que hablo del guión inteligente, pues sí es como que le meten mucha carnita científica y mucha esta parte de que los humanos piensan cómo van a contrarrestar esto. Pero, pues bueno, es un clásico y vale la pena verlo. Y pues obviamente influenció al cine de monstruos nucleares. Claramente, y era evidente por el contexto que ese tipo de cosas iban a nacer, como bien les decimos en este tipo de episodios de géneros. Siempre hay algo detrás de la psique humana que sale a flote en el horror. Oh, sí. Como en la siguiente película del 63, The Birds, dirigida por nada más y nada menos que el mismísimo Alfred Hitchcock. Aquí se presenta un escenario en el que las aves, normalmente consideradas como símbolos de paz y libertad, se vuelven agresivas y comienzan a atacar a los humanos sin razón aparente. Esta transformación de las aves en criaturas aterradoras y mortales plantea preguntas sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza, así como las consecuencias de que nuestras acciones en el mundo natural están presentes y las podríamos ver en este tipo de ficciones. En algún momento una mujer señala que los pájaros probablemente tengan una buena razón para actuar de manera diferente. Los pájaros no son criaturas agresivas, aportan belleza al mundo, dice la mujer. Es más bien la humanidad la que insiste en dificultar la existencia de vida en este planeta.
Aunque la película no ofrece una explicación clara sobre por qué las aves se vuelven violentas, se sugiere que podría estar relacionado con la degradación del entorno natural causada por la actividad humana, como la contaminación o la deforestación. Presenta una atmósfera de tensión creciente y paranoia, resaltando el temor y la impotencia que sienten los personajes frente a un fenómeno inexplicable y aparentemente imparable. Esta sensación de desconcierto y vulnerabilidad refleja los sentimientos de ansiedad y culpabilidad asociados con el eco-horror, donde la naturaleza misma se convierte en una fuerza amenazante y vengativa. The Birds está basada en un cuento corto del mismo nombre escrito por la autora británica Daphne du Maurier, aunque la película difiere significativamente del cuento original en términos de trama y personajes. Hitchcock se sintió atraído por la premisa intrigante de las aves volviéndose violentas y decidió adaptarla al cine. A diferencia de muchas películas de Hitchcock que cuentan con partituras musicales memorables, The Birds carece de música incidental. En su lugar, Hitchcock optó por utilizar efectos de sonido ambientales y el sonido de las aves como una herramienta para crear tensión y suspenso, lo que contribuyó a la atmósfera inquietante de la película. Esta película ha dejado una marca indeleble en el género del cine del terror y ha sido una influencia duradera en las películas posteriores que presentan amenazas sobrenaturales o irracionales. Su enfoque en el suspenso psicológico y la atmósfera opresiva han sido imitado y homenajeado en numerosas ocasiones, consolidando su estatus como un clásico del cine de horror. De hecho, Peliculón. también, sí, peliculón. Leí por ahí que fue un poquito difícil tratar con las aves y entonces tuvieron que hacer varios cambios en el guión. Y por eso, según Hitchcock, justifica que dejó un final muy abierto. Ese güey. Sí, Lo sí, quiero sí. mucho, pero de repente se acaba Hitchcock. Aún así, The Birds es buenísima. Sí, está muy Honestly. buena. Pero sí, el final es bastante abierto. Sí, tal vez por eso me gusta. Todos los finales que yo escribo son abiertos. Ok, bien. Bueno, la siguiente es Day of the Animals de 1977. Es una película de terror y ciencia ficción dirigida por William Girdler. La película presenta elementos que pueden relacionarse con el eco-horror, especialmente en su enfoque en la venganza de la naturaleza contra la humanidad, debido a la interferencia humana en el medio ambiente, donde los animales se vuelven violentos debido a la destrucción de la capa de ozono. El eslogan de este thriller lo resume. Durante siglos fueron cazados por recompensa, diversión y comida. Ahora es su turno. A diferencia de The Birds, esta película es una de muchas sobre la venganza de los animales tras el monstruoso éxito de Tiburón y ofrece una explicación pseudocientífica de temática ecológica para sus eventos. Con la capa de ozono disminuida a causa de los aerosoles de CFC, los rayos ultravioleta han transformado a los animales por encima de cierta altitud en agresores sedientos de sangre. Indique a los extorsionistas que están aterrorizados por todo, desde serpientes de cascabel hasta pumas y halcones en picada. Desde la perspectiva del eco-horror, Day of the Animals aborda las preocupaciones sobre el impacto de la actividad humana en el medio ambiente y los posibles efectos adversos de la degradación ambiental, y aquí específicamente es de la capa de ozono, y un fenómeno real causado por la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero se presenta como la causa detrás del comportamiento errático de los animales de la película. Y esto plantea preguntas sobre la responsabilidad humana en la protección del medio ambiente y las consecuencias catastróficas de ignorar los límites de la naturaleza. Y tomemos en cuenta que esto fue en 1977, como que puso en el spotlight a la capa de ozono, y también se considera una película de culto, ¿no? Porque sonoramente también es muy terrorífica, como muy intensa, ¿no? Los animales, o sea, el aguilita gira la cabeza y ¡tin! ¿No? Cositas así. Claro. Pero bueno, la película cuenta con un elenco diverso que incluye a estrellas como Leslie Nielsen, conocido por sus papeles cómicos, pero que aquí interpreta un papel más serio, y Christopher George, quien había protagonizado previamente películas de terror como Grizzly en 1976. Que también platicaremos de Grizzly. El equipo tuvo que lidiar con varios desafíos, incluyendo problemas con el clima y las condiciones del terreno en las montañas de California. Además, los animales utilizados en la película, como los osos y los lobos, presentan desafíos adicionales en términos de entrenamiento y seguridad en el set, obviamente. Oh, sí. También tenemos el ejemplo de The Happening, en español se tradujo como El Incidente, del 2008, y amigos, esta fue una de las pelis que más me traumó cuando era niña. Y bueno, habla de la vida vegetal del mundo que decide acabar con la humanidad.
liberando una neurotoxina en el aire que hace que las personas se suiciden. Debido a que es imposible visualizar las neurotoxinas, gran parte de la película nos la pasamos viendo al elenco liderado por Mark Wahlberg y Zoe Deschanel, evitando temerosamente la brisa, o sea, la brisa de las plantitas. El airecito. Algunas de las muertes son satisfactoriamente espantosas. O sea, realmente es muy cruda visualmente. Claro, o sea, bueno. The Happening es una película de terror y suspenso dirigida por M. Night Shyamalan, estrenada en el 2008. La película presenta elementos que pueden relacionarse con eco-horror, ya que explora las consecuencias devastadoras de la interferencia humana en el medio del ambiente. En la trama de The Happening, una misteriosa y letal fuerza comienza a afectar la población en el noreste de Estados Unidos, haciendo que las personas pierdan el control sobre sus acciones y se suiciden de formas extremadamente violentas. A medida que el caos se propaga, un profesor de ciencias interpretado por Mark Wahlberg intenta descubrir la causa detrás de estos eventos aterradores junto con un pequeño grupo de sobrevivientes. Desde la perspectiva del eco-horror, The Happening aborda las preocupaciones sobre el impacto de la actividad humana en el medio ambiente y las posibles consecuencias negativas de la degradación ambiental. Aunque en la película la causa exacta de los eventos nunca se revela completamente, se sugiere que la naturaleza misma está lanzando un ataque en respuesta al daño infligido por los humanos. Los fenómenos observados, como la desorientación y el suicidio masivo de las personas, se interpretan como una forma de retaliación de la naturaleza contra la humanidad por su explotación desenfrenada de los recursos naturales y su falta de respeto por el equilibrio ecológico. Venganza de las plantas. Una vez más. Y bueno, nos comenta Ofelia Grimm. Justo la película de The Happening, cuando entré a estudiar biología, me hizo mucho sentido y gracias a eso asimilé mejor un concepto. Los metabolitos secundarios son compuestos químicos producidos por las plantas que sucede a la par de la fotosíntesis primaria y son compuestos no esenciales para el crecimiento, pero que proporcionan ventajas adaptativas. Por ejemplo, protección contra herbívoros, patógenos y competidores pueden atraer polinizadores o ser moduladores de interacciones con otros organismos. Por ejemplo, los alcaloides, uno de ellos es la capsaicina, que es mecanismo de defensa contra los herbívoros, que pues básicamente es la razón de por qué los chiles pican. ¿Y por qué nos mama la capsaicina, banda? Es lo que nos mantiene vivos, ¿ok? Y justo es como método de defensa, la neta, digo, pequeño paréntesis, que, o sea, no sé si es porque la pasaban diario en el 7, güey, pero esa película, o sea, yo creo que, no sé si todo el mundo la conoce, pero güey, todos topan de cuál hablamos seguramente. Fue muy famosa ahí en los 2000s. O sea, es que ni siquiera, porque te juro que fue como en los 2010, 15 que ya la compró el 7, que aparecía un chingo y yo me acuerdo también que la vi y sí es muy fucked up. O sea, creo que maneja muy bien este tema, incluso medio cosmicísmico de lo que no ves y es superlativo, ¿sabes? O sea, sí es muy terrorífico, como una pinche brisa de aire causa ese terror, ¿sabes? O sea, así es. Lo hace muy bien. Y bueno, coméntenos si ya la vieron, obviamente. Además, esta película resalta la fragilidad de la civilización humana, como decías, frente a fuerzas naturales y la idea de que el hombre no está por encima de la naturaleza, sino que está sujeto a sus leyes y reacciones. La película presenta un mensaje inquietante sobre la necesidad de respetar y proteger el medio ambiente para evitar consecuencias catastróficas, porque justo como que, pues, hay un comportamiento de las plantas en la película en la que detectan si hay una amenaza, ¿no? O sea, claro, como que grupos de muchas personas los atacan y creo que no pueden ir como que grupos grandes. Claro, sí es cierto. Ajá. Sí, está bueno, o sea, es muy bueno en ese sentido porque... Perdón, solo como que las plantas sienten la amenaza. Ah, claro, y es que justo quería construir sobre eso porque lo que me parece muy chido de eso es cómo nos hacen entender a las plantas o a este mecanismo natural vivo, porque dice como se propaga por medio de las plantas, digamos, o son ellas, es algo extraño, pero no es los conos de Berlín, ya sabes, o la conífera de no sé qué, sino en general la naturaleza, o sea, las plantas, lo verde te están intentando atacar y es muy padre cómo hacen esta distinción o como esta puntualización de... es que nos ven como amenazas, o sea, y ahí es donde creo que se vuelve devastadora la peli, o sea, en el momento en el que te das cuenta que
Casi que nos lo buscamos, ya sabes. Y ves a Sí. Mark Wahlberg valiendo madres y tú... Güey, es que sí sería, güey. O sea, I get you. O sea, y entiendo la planta, entiendo lo que está pasando. Y Y Mark simplemente... Wahlberg entiende, yo te fumaba, éramos amigos. ¿Qué te pasó, cuate? Antes eres chévere. Sí. Sí, tal cual. O sea, y es muy jodido en ese sentido porque es una amenaza invisible que te causa mucho sentido y por lo tanto mucho terror. O sea, creo que es una de las películas que más maneja un terror, un suspenso, una tensión basado en simplemente conocimiento de lo que habitamos. Ya sabes, o sea, se me hace una locura y se me hace buenísima en ese sentido. Y que también me platicaba Ofelia que es algo real, o sea, como nos platica, existe esto de, ¿cómo le llama? Metabolitos secundarios, que es como una especie de comunicación entre las raíces o las redes de los árboles y que sí se liberan toxinas, ¿no? O sea, sí puede suceder. No, claro, Esto. o sea, y es que incluso cómo te lo presenta, inclusive aunque no pudiera, es aterrador y el hecho de saber que podría existir es como de, qué dolor. De Claro. eso incluso ya platicaremos en el episodio 2 de este episodio de géneros de terror con la parte de los videojuegos, con un hongo que sí existe. Entonces ya platicaremos de eso. Pero Y aterrador. un poquito la explicación de, o sea, ok, pero ¿por qué los humanos se suicidarían por unas toxinas de las plantas? Pues se supone que bloquean o desinhiben algo en los humanos que es nuestra capacidad de controlarnos o algo así. Ujú. O de, de no hacernos daño. Algo Sí, así algo lo así dicen. era. Sí. Bueno, o sea, les digo, no lo explican así a fondo, pero se siente muy real y es de que no quisiera estar en esa situación jamás. Pues bueno, Shyamalan se inspiró en parte para hacer la película después de escuchar sobre eventos inexplicables en la naturaleza, como los casos de suicidios en ballenas en las playas de todo el mundo. Estos incidentes le llevaron a reflexionar sobre la idea de una fuerza desconocida que pudiera causar un comportamiento autodestructivo en los seres humanos. Esta fue la primera colaboración del director con el fotógrafo Tak Fujimoto, conocido por su trabajo en películas como The Silence of the Lambs y Signs. Fujimoto ayudó a Shyamalan a crear la atmósfera inquietante y opresiva que caracteriza a The Happening. Oh, sí. Lo hizo muy bien. Gran peli. Si no lo han visto, amigos, se están perdiendo de una... O sea, es que es una... punto medio entre no la vean porque sí es de que what the fuck, o sea, si terminas con un sentimiento como de ya sabes. Sí. Pero es bellísima y es verguísima, entonces 100% recomendable. Oh, sí. Yes. Pues platiquemos también de otra película que ya está en ese borde, ¿no? O sea, de ser una disaster movie o apocalíptica, como que dentro de ese género más apocalíptico. Uh-huh. Que de terror, o sea, pero creo que sí tiene esos tintes de thriller, de amenaza de la naturaleza hacia el humano por consecuencias ambientales, ¿no? Oh, sí. ¿Qué es? The Day After Tomorrow o El Día Después de Mañana. Gran peli también. Uh-huh. Bueno, esta es una película de catástrofe y ciencia ficción dirigida por Roland Emmerich y estrenada en el 2004. La trama se centra en un fenómeno climático extremo que desencadena una serie de eventos catastróficos en todo el mundo, incluidas inundaciones, tormentas masivas y una nueva era del hielo. Aunque la película no se clasifica directamente como eco-horror, presenta elementos que pueden relacionarse con este subgénero del cine del terror, como los desastres ambientales extremos. Muestra eventos climáticos extremos y catastróficos que tienen un impacto devastador en la humanidad y en el medio ambiente. Las inundaciones, tormentas y la rápida formación de una nueva era de hielo representan una amenaza apocalíptica que refleja los peores temores sobre el cambio climático y el colapso ambiental. también las consecuencias de las acciones humanas. ¿Por qué? Porque esta película sugiere que los eventos climáticos extremos son el resultado directo de la actividad humana, incluido el calentamiento global y la destrucción del medio ambiente. Este enfoque en las consecuencias de nuestras acciones en el medio ambiente refleja las preocupaciones reales sobre la crisis climática y la explotación irresponsable de los recursos naturales. Y por favor, si puede alguien confirmar que tenga más fresca la película, porque yo la he visto, ¿tú la has visto? Sí. Sí, con Jake Gyllenhaal y no sé, bibliotecas donde queman libros para hacer calor. Sí, esa es la única escena que recuerdo probablemente. Sí, es como la escena más así Ajá. épica. Pero bueno, confirmen si hay como escenas de noticieros diciendo que es desastre ambiental. Bueno, o sea, consecuencia ambiental. Uh-huh.
Sí, porque no recuerdo si lo explican o no. Pero bueno. Probablemente sí, según yo sí. También, obviamente, está el mensaje de advertencia, que es una obra de ficción, pero sirve como una advertencia sobre los peligros potenciales de ignorar los impactos del cambio climático y, obviamente, subraya la importancia de tomar medidas proactivas para abordar los problemas ambientales, promueve la conciencia sobre la urgencia de proteger nuestro planeta. En fin, en resumen, The Day After Tomorrow no es una película de eco-horror en el sentido tradicional, pero sí presenta una narrativa que resuena con las preocupaciones sobre el medio ambiente y el cambio climático. A través de su representación de desastres ambientales extremos y su mensaje de advertencia sobre las consecuencias de nuestras acciones, la película ofrece una perspectiva inquietante sobre los peligros potenciales de descuidar la salud de nuestro pobrecito planeta de Gaia Mamá, que nos protege. Saludos, Chairo. Y también hace ratito mencionaron en el chat la de 2012, pero pues como 2012 tiene que ver con una profecía, no la incluiría en Eco Horror. Oh, man, pero es natural, ya ni como la profecía nada más es de la gente que supo, pues, antes, pero en realidad el mundo iba a acabar, la naturaleza va a acabar. Te digo que hay unas líneas que medio se desdibujan, extrañas, o sea, de forma extraña, no, yo sí metía 2012, honestly. O sea, está muy de desastres naturales y muy de, pues, simplemente la naturaleza, bro, te llegó. Sí. You know? Puede ser que sí. Bueno, bien. Ustedes díganlo. Sí, voten en el chat. Me parece bien. También tenemos otra película no tan conocida, pero bastante chida. Y contemporánea. Ah, sí, porque es del 2020, que se llama On Earth. On Earth cuenta la historia de dos familias que entran en disputa cuando una de ellas decide ceder su terreno a una compañía especializada en la extracción de gas y petróleo. En medio de la tensión surge del interior de la Tierra una presencia que ha dormido durante años. Se trata de una película de género que pone en evidencia los efectos catastróficos de la fracturación hidráulica, de fracking, mejor conocido en inglés, las horribles repercusiones cosechadas por decisiones miopes y lo que nuestros hijos sacan de nuestras acciones. Hay mucho que decir sobre los aspectos negativos del fracking y On Earth demuestra con creces que el género del terror puede ser muy útil para expresarlos. Es una película de terror y drama dirigida por John C. Lyons y Dorota Swice, estrenada en el 2020, y la película presenta elementos que se relacionan bastante con el eco-horror. La trama de On Earth se desarrolla en una pequeña comunidad agrícola en Pensilvania, donde los residentes se enfrentan a una serie de problemas relacionados con la industria del fracking, una técnica de extracción de gas natural que puede tener efectos dañinos en el suelo, el agua y el aire. A medida que la trama avanza, los habitantes del pueblo comienzan a experimentar eventos inexplicables y perturbadores que sugieren una conexión entre las actividades de fracking y la aparición de fenómenos sobrenaturales y aterradores en la zona. La película muestra cómo la codicia y la búsqueda de beneficios económicos puede llevar a la destrucción del medio ambiente y poner en peligro la salud y el bienestar de las comunidades locales. Además, On Earth también resalta la resistencia y la lucha de los personajes contra las fuerzas destructivas que amenazan su forma de vida y su entorno natural. Se inspiró en gran medida en los problemas reales que enfrentan las comunidades afectadas por la industria del fracking en Estados Unidos. Los directores John C. Lyons y Dorota Swice se basaron en investigaciones y noticias sobre los efectos adversos del fracking en el medio ambiente y la salud de las personas para informar la trama y el tono de la película. Para capturar la autenticidad de la historia y los paisajes rurales, On Earth fue filmada en locaciones reales en el estado de Pensilvania, donde la industria del fracking ha tenido un impacto significativo en las comunidades locales. El uso de locaciones reales agregó una capa adicional al realismo de la película y ayudó así a transmitir la atmósfera opresiva y amenazante del entorno. A pesar de ser una película independiente con un presupuesto limitado, On Earth recibió elogios de la crítica por su dirección, actuaciones y atmósfera inquietante. La película fue elogiada por su capacidad para generar tensión y suspenso, así como por su exploración de temas sociales y medioambientales relevantes. Por supuesto, no podemos dejar de lado a nuestras siempre queridas y domingueras películas de animales contra los humanos, animales vengativos, etc., como de 1975. Es una película icónica dirigida por Steven Spielberg, estrenada en 1975, y aunque no se clasifica directamente como una película de eco-horror,
contiene elementos que pueden relacionarse con este género. La trama de Tiburón se centra en un pequeño pueblo costero llamado Amity, que se ve amenazado por un gran tiburón blanco que comienza a atacar a los bañistas en las playas locales. A medida que aumentan los ataques y la tensión crece en la comunidad, el jefe de policía, un oceanógrafo y un pescador local se unen para cazar así al tiburón y proteger a los habitantes del pueblo. Sí, y pues, o sea, no se relaciona, decimos que no se relaciona tal cual, porque el tiburón blanco pues ya existe. O sea, no es como que sea un monstruo gigante o un mutante o una consecuencia del medio ambiente, sino que simplemente es un tiburón. Simplemente está ahí y pues grabaron cuando hizo de las suyas, ¿no? Exacto. Desde la perspectiva del eco-horror, Tiburón aborda indirectamente las preocupaciones sobre la interferencia humana en el equilibrio ecológico y los peligros de ignorar las señales de advertencia de la naturaleza. A lo largo de la película se hace referencia a la sobreexplotación pesquera y la invasión del hábitat natural del tiburón blanco por parte de los humanos como factores que contribuyen a los ataques. El estreno de esta película desató un miedo irracional y generalizado hacia los tiburones que persiste hasta el día de hoy. Antes de la película, los tiburones no eran necesariamente vistos como las criaturas terroríficas y sanguinarias que a menudo se les representa como ahora. Sin embargo, la representación cinematográfica de un gran tiburón blanco como un depredador despiadado y casi imparable tuvo un impacto profundo en la percepción pública de estos animales marinos. Tiburón aprovechó los miedos básicos del ser humano, el miedo a lo desconocido, el miedo a ser devorado y el miedo a lo que acecha bajo la superficie del agua. Ya saben, ¿cómo se le llama? Talasofobia. Talasofobia, ajá. De ver hacia abajo y... uy, ¿qué habrá ahí? Pues esta película construyó una atmósfera de tensión y suspenso que dejó una marca indeleble en el espectador, obviamente también en el cine, reforzada por la famosa partitura musical de John Williams, que intensificó aún más la sensación de peligro inminente. El efecto psicológico de Jaws fue tan poderoso que muchas personas comenzaron a evitar las playas y a temer entrar al agua, incluso en cuerpos de agua dulce lejos del océano. Hubo un aumento en la demanda de cacerías de tiburones y un impulso para implementar políticas de control de población de tiburones. Además, la película inspiró una serie de secuelas y películas de imitación que continuaron alimentando el miedo a los tiburones en la cultura popular. Oh, sí. Sin embargo, es importante señalar que el miedo irracional a los tiburones promovido por Tiburón no refleja necesariamente la realidad de la interacción entre humanos y tiburones. A pesar de ser depredadores poderosos, los ataques de tiburones contra humanos son extremadamente raros, como decíamos hace ratito, y la mayoría de los encuentros terminan sin incidentes graves. La película, sin embargo, ha contribuido significativamente a perpetuar el estigma y el miedo hacia estos animales majestuosos y esenciales para el ecosistema marino. Así que, por favor, cuiden a los tiburones. Sí, son muy lindos. Son chidos, por favor. Son muy lindos. Además, la película resalta la vulnerabilidad de la humanidad frente a las fuerzas naturales y la idea de que el hombre no está por encima de la naturaleza, sino que está sujeta a sus leyes y reacciones. La presencia del tiburón blanco como una fuerza imponente e impredecible en el océano simboliza la fragilidad de la civilización humana y la necesidad de respetar y proteger el medio ambiente marino. La partitura musical de Jaws, o Tiburón, compuesta por John Williams, se ha convertido en una de las más reconocibles y aterradoras en la historia del cine. La música, con su característico tema de 2 notas, se utiliza de manera magistral para crear tensión y anticipación, aumentando la atmósfera de suspenso en la película. Está cabrón que con 2 notas logres ese suspenso. Es un genio. El éxito de Tiburón tuvo un impacto significativo en la industria del cine, estableciendo un nuevo estándar para las películas de verano y popularizando el género de thriller de terror. La película también fue pionera en la estrategia de lanzamiento de amplia distribución, convirtiéndose en uno de los primeros blockbusters de Hollywood. ¡Vámonos! Y se ha convertido en un icono cultural y ha dejado un legado perdurable en la cultura popular. La película ha inspirado una serie de secuelas y spin-offs, parodias y referencias en otros medios, así como la creación de parques temáticos y atracciones basadas en la propiedad intelectual de Tiburón, y además el término tiburón se ha utilizado coloquialmente para referirse a cualquier cosa que inspire miedo o ansiedad. Genuinamente sí marcó un hito, o sea, eso es lo que... Es que, güey, ¿por qué no hiciste mosquito, bro? O sea, sí. ¿Por qué tiburón, güey? O sea, y lo platicamos al principio del episodio y lo volvemos a sacar a colación, güey. Sí, Spielberg, te estoy hablando a ti, cabrón.
Ya, de huevos. Tenemos que hablar. Hiciste que la gente le tuviera miedo a un animal. Pues chill, güey, la neta. O sea, chill. O sea, ni siquiera te voy a decir así como, ay, qué bonito. O sea, la neta sí son bonitos. Pero independientemente de eso, no le hacen demasiado daño a la gente, güey. Y pudiste haber hecho una película que se llama Mosquito, que ayudara a matar a muchos mosquitos, güey. Pero no. Te importó poco y por eso me pone muy triste. Y me pongo muy triste por los tiburoncitos que andan por ahí. Y como bien se sabe, el mosquito es el asesino más asesino de Número uno. todo el mundo. Sí, exactamente. Puta madre, Spielberg. Ni siquiera fuiste, ¿cómo se llama? Accurate about that. Maldita sea. Pero bueno. Le falta tener dientes tenebrosos a los mosquitos. Sí los tienen, nada más que son demasiado pequeños. De nuevo, pudo haberlo hecho como lo hicieron con Dem, pero le valió. Quizá en otros animales que podrían causar igual de terror, pero según yo sí matan más humanos al año. La película de 1976, Grizzly, que es una película que presenta un escenario en el que un oso grizzly, como bien pudieron analizar, normalmente un habitante pacífico de los bosques, se convierte en un depredador despiadado y aterrador que comienza a atacar a los visitantes de un parque nacional. Esta transformación del oso en un asesino implacable se presenta como una respuesta directa a la sobreexplotación y la invasión del hábitat natural por parte de los humanos. Desde esta perspectiva aborda las preocupaciones sobre la degradación ambiental y los peligros de la explotación descontrolada de los recursos naturales, y la película muestra cómo la codicia y la búsqueda de beneficios económicos pueden llevar a la destrucción del medio ambiente y poner en peligro la salud y el bienestar de las personas y la vida salvaje. La presencia del oso grizzly, como una fuerza imponente e impredecible en el bosque, simboliza la fragilidad de la civilización humana y la necesidad de respetar y proteger el medio ambiente natural. Básicamente la precuela del oso pericoso. Sí, y también la mencionaron por ahí en los comentarios, pero pues, o sea, yo sí la he visto en categorías de terror, pero porque es una amenaza, ¿no? Animal. Y está bastante gore, pero no la consideraría una película de terror. No necesariamente, no realmente, pero bueno, ¿Grizzly sí la considerarías? Sí, porque también tiene como estas tomas muy a lo King Kong, ¿no? Muy aterradoras para su época. Oso grizzly, amenaza, también es medio gore. Claro, así que claro. Sí. De nuevo, contextos. Oh, sí. Ahora vamos a hablar de una película que a ti te emociona mucho, right? Pues me emociona en el sentido de que es mi trauma más grande de toda la vida, amigos. Y es nada más y nada menos que aracnofobia. Ya paró, ¿no? Ya, sí. Ok. Y estamos hablando de aracnofobia. Oh, sí. La chica, la reina del terror, atemorizada por la araña. Y todo esto nace por una película de 1990 dirigida por Frank Marshall y cuya trama gira en torno a la llegada accidental de una especie de araña venenosa mortal a un pequeño pueblo de Estados Unidos, desencadenando una serie de eventos aterradores. Pero bueno, vayan a verla, realmente hay muchísimos ejemplos de películas de eco-horror en el sentido de animales, ¿no? Cocodrilos, tiburones, pulpos, pongan sus ejemplos en el chat si quieren. Y pues solo quiero hacer como mención honorífica a estos tres que son pues como ramificaciones, ¿no? Digamos que la araña que llega como una amenaza porque la traen como del Amazonas. Uh-huh. Entonces sí existe y ya es una amenaza para un pueblo. Y obviamente también es una araña gigante, o sea, tiene su parte de ficción, ¿no? Obvio, lo exacerban. Exacto. Y también esta parte de tener respeto a los animales que de por sí ya son mortales, ¿no? O sea, un oso grizzly o pues un tiburón blanco que sí te puede llegar a confundir, cosas así. Claro, a los animales mutantes no hay que tenerles miedo. Hay que es. tenerles respeto, banda. Se sabe. Así es. Y pues bueno, hay algunos puntos que podemos destacar de aracnofobia, como la amenaza de las arañas, que en la película se representa a la araña como la principal antagonista. Obviamente por eso se llama aracnofobia. Claro. Con una especie exótica y extremadamente venenosa que llega al pueblo y comienza a reproducirse. Esta araña, conocida como la araña de la selva, es altamente letal y causa muerte con una sola picadura,
lo que aumenta la sensación de peligro y horror entre los residentes del pueblo. Incluso también me encontré por ahí que entra medio en lo cómico, porque sí la araña tiene esta parte de ficción y podríamos después mencionarla como película cómica por estos efectos de películas ochenteras, ¿no? Claro, o sea, como claro. que, bueno, es principios de los 90, pero de estas partes que te dan más risa que terror realmente. Y si tú no le tienes miedo a las arañas, pues también yo creo que te puedes llevar más una risa que real terror. Pero amigos, a mí sí me dio muchísimo miedo, o sea, y hay una escena en particular en la que el güey pelea con la araña, ¿no? O sea, yo qué sé, pero damn, o sea, pensar el simple contacto con golpear una araña, ¿no? A mí ya me da, no. Sí, no hay que golpearlas. Las llevas afuera para que sigan chingándose los mosquitos. Pues sí. Pero bueno, si les tienes terror, entiendo lo del guamazo. Así es. Sí, es lo que hay que hacer, pues ya sé. También una de otras cosas que tiene Aracnofobia es una atmósfera de suspenso y terror. La película combina elementos de comedia con escenas de suspenso y terror, creando así una experiencia cinematográfica que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos. Las escenas que presentan a las arañas acechando entre las sombras y atacando a las personas generan una sensación de escalofrío y tensión, aprovechando así el miedo visceral que muchas personas, como la Yanigumo, le tienen hacia estos arácnidos. Así es, o sea, tiene estas tomas como la sombra que se hace cuando la araña va pasando con sus patotas, ¿no? Y que, pues, obvio, si tú le tienes miedo a las arañas es como... ¡Ah! Pero, ¡Patas! pues, cualquier persona es como... ¡Ah! Araña. Claro, sáquense el raid y ya. Claro, pero Sí, pues... sí. Aquí son tomas, pues, muy... Sí, obvio, terroríficas. lo hacen Lo acentúan grande, ¿no? Ajá. Acentúan como... Está bonito, también me gusta como esa forma. Lo que está chido de Aracnofobia ahorita que, o sea, porque lo estábamos poniendo ahí como en la tele mientras terminamos de checar cosas del episodio. Así de que, a diferencia, por ejemplo, de Them, que es como una película donde exacerban lo minúsculo haciéndolo mayúsculo por medio de que son un chingo y de que lo que quieras. Ujú. Siento que aquí en Aracnofobia desde que una sola, pero eso creo que es lo que lo hace más terrorífico. O sea, que no tienes que ver una... O sea, es un poco bajo esta misma lógica la de Mark Wahlberg, ¿cómo se llamaba? Se me fue. The Happening. Ajá. En donde es como una amenaza pseudo invisible, ¿no? Este miedo que aparece después de saber que hay una probabilidad de que en tu retrete aparezca de la nada una alacrán, ya sabes, o sea, Sí. cosas de ese estilo que simplemente dices, bueno, pues chale, Nope. ¿no? O sea, ¿qué te digo, no? O sea, el hecho de que pueda aparecer en cualquier lado, pues lo hace jodido en otros niveles y creo que es mucho hacia donde lleva como ese terror, ¿no? Ese suspenso. Claro. Y pues bueno, el obvio terror hacia los insectos. Por supuesto, habrá quienes le teman a los alacranes, a las cucarachas, a lo que quieran. Pero pues, hablando un poquito de este terror, aprovecha el miedo arraigado que muchas personas tienen hacia las arañas y los insectos en general y exagera la amenaza y presenta a las arañas como una fuerza implacable y mortal. Aracnofobia juega con los temores más profundos de la audiencia y aprovecha su aversión instintiva hacia estas criaturas. Aracnofobia, entonces, es una película de terror clásica que aprovecha los temores profundamente arraigados hacia las arañas y los insectos para así crear una experiencia cinematográfica inolvidable. Con su combinación única de suspenso, terror y comedia, la película ha dejado una marca indeleble en el género del terror y sigue siendo una favorita de los amantes del cine del terror hasta el día de hoy. Para la película se utilizaron tanto arañas reales como modelos animatrónicos para crear las escenas con arañas. Se criaron y entrenaron más de 300 arañas, o sea, arañas entrenadas. Para Arañas las entrenadas, eso me suena a MK Ultra, güey. arañas actrices. Son 300, güey. Sí. Increíble. Ajá. A 300 arañas entrenadas para las escenas de la película y la mayoría de ellas eran arañas no venenosas. ¿Cómo que la mayoría? Wait. Los Sí, actores qué como, rollo. espera. Did you say la mayoría? Sí. Ok. Wow. La película se inspiró en parte en un artículo del National Geographic sobre una nueva especie de araña descubierta en Venezuela. Esto sirvió como punto de partida para la trama de una especie de araña venenosa que llega a un pueblo pequeño en Estados Unidos. Incluye varias referencias a otras películas de terror y ciencia ficción. Por ejemplo, en una escena se muestra a los personajes viendo la película clásica de terror King Kong Oh, de sí. 1933,
que presenta una famosa escena con una araña gigante. Y hablando de arañas, este año saldrá una película llamada Sting en abril del 2024, o sea, prácticamente ahorita en este mes que están viendo esto. No es cierto, todavía nos sobra, perdónenme. El siguiente mes. Es el siguiente mes, pero ya está a punto de salir. Y esta se inspira en uno de los mayores miedos de la humanidad, la aracnofobia. Oh, sí. Aracnofobia incluye varias referencias a otras películas de terror y ciencia ficción. Por ejemplo, en una escena se muestra a los personajes viendo de la película clásica de terror King Kong de 1933, que presenta una famosa escena con una araña gigante. Oh, sí. Y hablando de arañas, este año saldrá una película llamada Sting. En abril del 2024, o sea, básicamente este siguiente mes está a punto de salir. Y esta película se inspira en uno de los mayores miedos de la humanidad, como ya sabemos, la aracnofobia. Oh, sí, amigos. Así que, pues, como les digo, hay miedo a todo, ¿no? A arañas, alacranes, Pueden ir y encontrar su película de terror. Seguramente habrá una de jirafas, ¿no? O sea, del animal al que le teman. Sí. Si es carnívoro, hay una película. Seguramente sí. Así que, pues, bueno, por mencionar uno de mis miedos más grandes, la aracnofobia. Y también, o sea, incluso para mí, la escena de Harry Potter yendo a ver a Aragorn. Ajá, es terrorífica, ¿no? O sea, yo me estoy cagando de miedo como Ron en esa escena. Literal, banda. Yo una vez vi esa película en la Yanis y es de que, güey, what the fuck. Y yo, bro, de que habla tranqui, ¿ves? Ya sabes cómo termina esto, Yanni, como por Dios. Y ya no, pero luego no amenaza a Ron y yo me siento como él. Así de, no me comas, por favor. Increíble, increíble. Yo quiero mucho las arañitas, pero entiendo el terror. O sea, sí. La neta, makes sense. Sí, sí, sí. O sea, sí es de esas que digo, o sea, sí deberías temerle a las arañas, güey, honestly. O sea, más que al tiburón, mamón, ya sabes. Entonces, sí. Pues sí, sobre todo si vives en Australia o Brasil. No, güey, si vives en zona árida de México, bro, o sea, ya empiezas a tener que checarte en dónde te sientas, güey. Entonces, sí, de nuevo, entiendo el terror, güey. Yo, pues, a lo mejor mucho desde el privilegio de la ciudad. Claro. Que es como de, no llegan demasiadas. Claro, acá y cuando hay es no, como no de, llegan para acá. Sí, no, y cuando hay es de que sí, se mete en una esquina, güey. Los mosquitos, ¿ves? Ah, ok. Le pongo agüita a la araña y le digo Ramón. Pero bueno, eso, aracnofobia, gran peli. Y con esta terminamos las películas de... Sí, ¿no? Sí, bueno, nada más quería comentar. Ofelia Grimm nos dice: justo estoy leyendo claro. un artículo acerca de las arañas, donde mencionan que la perspectiva evolutiva podría explicar por qué le tenemos miedo a animales como las arañas, serpientes, los tiburones, cocodrilos y demás animales grandes, debido a estímulos biológicos antiguos. Muy seguramente las arañas pudieron haber representado una fuerte amenaza para nuestros ancestros, y entre que el miedo es aprendido y es evolutivo, se puede explicar con que hay circuitos neuronales que intervienen en la conexión de áreas responsables de la atención y percepción del miedo, que permiten una reacción rápida a un estímulo específico que pone en peligro nuestra vida, conocido como The Fear Model. El módulo del miedo, lo cual sí, obvio, sí, make complex sense. O sea, de hecho, sí. Yo creo que esas son las más obvias. Hay otras que son un poco más extrañas, como las que dicen de que no, pues, cuando vemos hacia... Había una muy extraña, algo como de que cuando vemos algo acercarse en el cielo, nos da un miedo antiguo hacia las águilas, ¿no? Que eran como, o sea, depredadores muy antiguos o cosas como en el cielo. Que sí digo como de... O sea, que ya son cuando digo como, no lo sé. Pero hay otras que digo como, es que es obvio. O sea, las arañas make perfect sense, ¿sabes? Las serpientes, cualquier animal que te puede matar, güey. Sí. Témele. Si lo puedes ver en un zoológico, si lo puedes ver de que en películas, de que chido. Qué bien que hemos llegado ahí, supongo. Pero deberías de temerle a este tipo de animales. Y justo yo creo que nace desde los inicios del ser humano consciente o del animal biológico que pudimos llegar a ser. Desde el inicio hasta el final, pues seguirá existiendo ese miedo, ¿no? Oh, sí, así es. Así que vamos a mencionar ahora unos ejemplos de literatura. Yo vi como resúmenes y reseñas de ellos, pero no los he leído. Así que dejo ahí la referencia para que la tengamos todos. Pero pues también hay muchas adaptaciones del cine que vienen de literatura. Va. Entonces, bueno,
Tenemos el ejemplo de The Swarm, en español, Enjambre. Sí, quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo. Porque es terror. Pues es de Frank Schatzing, que aborda una misteriosa forma de vida marina que amenaza la humanidad. Es una novela de ciencia ficción escrita por el autor alemán Frank Schatzing y publicada en el 2004. Esta obra épica combina elementos de ciencia ficción, thriller, eco-horror para crear una narrativa apasionante y aterradora. La trama gira en torno a una serie de eventos misteriosos y catastróficos que comienzan a ocurrir en los océanos de todo el mundo. Extrañas criaturas marinas comienzan a aparecer y causan estragos en la vida marina y en las comunidades costeras. A medida que la situación empeora, un equipo diverso de científicos, investigadores y expertos en diferentes campos se unen para investigar el origen de estas criaturas y así encontrar una forma de detenerlas antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de la novela, Schatzing explora una variedad de temas, incluida la ecología marina, la explotación de recursos naturales, la interferencia humana en los ecosistemas y las consecuencias de nuestras acciones en el medio ambiente. La novela es conocida por su intrincada trama, sus personajes bien desarrollados y su estilo de escritura cautivador. A lo largo de sus más de 900 páginas, The Swarm sumerge a los lectores en un mundo vibrante y peligroso lleno de suspenso, acción y momentos impactantes. Es una lectura emocionante que ofrece una perspectiva única sobre los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta y las posibles consecuencias de no tomar medidas para protegerlo. Que también, como en The Happening, es como este terror que no se ve, ¿no? Simplemente es algo que empieza a suceder muy extraño y que no podemos contra eso. Justo, maldita sea, odio esos, los temores invisibles, güey. Es de que dame una pistola para matar algo, güey. Como los zombies. Claro. También hablemos de Annihilation, que ya conocerán la película con Natalie Portman, pero también es una novela de Jeff Vandermeer. Una novela de ciencia ficción y horror escrita por Jeff Vandermeer y publicada en el 2014. Forma parte de la trilogía Southern Reach, que también incluye las novelas Authority y Acceptance, y la novela ha sido aclamada por la crítica y ha ganado varios premios, incluido el premio Nebula a la mayor novela. La mejor novela, perdón. Sí. La trama de Annihilation sigue a un grupo de 4 mujeres científicas conocidos solo por sus roles: la bióloga, la topógrafa, la psicóloga y la antropóloga. Ellas son enviadas a un área misteriosa conocida como el Área X. Esta región, rodeada por una frontera invisible y custodiada por una agencia secreta conocida como Southern Reach, ha experimentado fenómenos inexplicables y es objeto de una investigación intensiva. Sin embargo, la mayoría de las expediciones anteriores han terminado en desastre, con equipos desaparecidos o regresando con graves alteraciones mentales. Pues se enfrentan a una serie de misterios y peligros, incluidas extrañas mutaciones biológicas, paisajes surrealistas y fuerzas desconocidas que desafían la comprensión humana. La narrativa se desarrolla como una exploración psicológica y existencial, donde la frontera entre la realidad y la percepción se desdibuja, y donde los secretos más oscuros de los protagonistas comienzan a salir a la luz. Annihilation es una novela atmosférica y evocadora que evita explicaciones simplistas, dejando al lector con una sensación de desconcierto y fascinación. Vandermeer crea una atmósfera de inquietud constante y de paranoia, mientras explora temas como la naturaleza, la identidad, la autodestrucción y el desconocido. La novela invita a los lectores a sumergirse en un mundo desconocido, desconcertante y aterrador, donde la realidad se desdobla de formas sorprendentes y perturbadoras. Oh, sí, amigos. Así que, bueno, creo que entra más en ciencia ficción, que también creo que la tenemos en nuestro episodio de ciencia ficción, para que vayan a escucharlo, en géneros de terror. Sci-fi horror. Oh, sí, sci-fi horror. Pero pues hay que mencionarla porque es también esta parte científica interviniendo con algo que eventualmente también está en terror cósmico. Sí, es una... De hecho, yo justo no leí la novela, la peli pues obvio sí, justo creo que también la platicamos hace poquito, pero también este sentimiento hacia lo natural, dentro de esto hay de que un oso, güey, que está converge, hay un pedo ahí con esto que está pasando extraño, y dentro de esto está mucho este tema natural como lo orgánico, ¿no? O sea, como lo que decíamos de esta materia orgánica y como se involucra en esto otro que está pasando. Está buena, si no lo han visto, si no han leído el libro, se lo recomendamos ampliamente. Así es, amigos. Y con esto vamos a concluir nuestro episodio parte 1 con
todo este contexto de eco-horror, que creo que ya quedó como bastante claro. Dimos bastantes ejemplos con películas, un poquito de literatura. Y pues en el siguiente episodio, para que no se lo pierdan, nos adentraremos en el biohorror. Oh, sí, amigos, ya vamos a meternos de lleno con, esta última parte con los ejemplos de biohorror. Nos vamos a meter también con la última parte del episodio, como ya es costumbre en géneros de terror, con una parte de videojuegos. Y pues de momento, al menos con esta primera parte, creo que entablamos bien un poco la lógica de hacia dónde nos adentramos cuando queremos hablar de algo como el biohorror o como el eco-horror, y un poquito estas diferencias y cómo ya también ustedes pueden empezar a mamar en la comida familiar diciendo, no, güey, esa película que me estás hablando, sí, podría ser algo parecido a body horror, pero en realidad tiene que ver más con eco-horror, güey. Y cuando te digan, pero no sería biohorror, le dices, no seas imbécil, güey. O sea, ¿ves que sea el humano o es la naturaleza vengativa? La naturaleza. Entonces, güey, o sea, piensa tantito. ¿Topan? A partir de eso creo que podemos ya tener una mejor entendimiento acerca del género y de cómo se va bifurcando. Y en el siguiente episodio terminamos finos. Oh, sí, amigos. Y bueno, como dices, creo que en general, por eso también lo pusimos estos dos subgéneros en estos episodios juntos, pues, aunque podrían ser separados, pero pues al final es la naturaleza contra el hombre, o resultado de la naturaleza, consecuencias de la naturaleza, y nosotros no pudiendo hacer nada contra eso. Oh, sí. La extinción del hombre. Creo que entendemos esta pelea del hombre contra la naturaleza. Dentro de eso, como estuvimos entablando, hay varias líneas que se dibujan, se vuelven a desdibujar. Creo que el eco-horror, el biohorror puede ir pasando y bordeando dependiendo del tipo de película, de novela, de videojuego, y ya lo veremos incluso más adelante. Pero estos son géneros que pueden ir bordeando porque al final creo que más va de un discurso, de desde dónde nace como un poco ese horror o desde dónde nace ese sentimiento, que necesariamente de lo que trate la película. O sea, yo creo que la mejor que lo trata es The Happening, ¿no? Así que, güey, la naturaleza contra ti, ¿no? Es como muy, muy fácil de verlo. Pero hay muchísimos ejemplos que justo lo bordean, ¿no? Que hablan de algo natural y cómo nos afecta y cómo tenemos que vivir con esto, algo dentro ni siquiera del horror, pero dentro de eso que nos supera, ¿no? De forma natural, por ponerlo de algún ejemplo. Así es, amigos. Y ahorita justo me atacó un mosquito. Hijo de ¿Vieron cómo hice Kung Fu Fighting con él? Pero, pues también con el siguiente episodio ya pueden mandarnos sus ejemplos de eco-horror, bio-horror, qué les va pareciendo, qué pelis han visto, cuál consideran que tal. Así que mándenos sus comentarios, ya saben, en redes sociales. Pueden seguirnos como @mesetadelenc en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Y por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, La Meseta de Lenc Podcast. Es el que tiene menos suscriptores. El que ya tiene los nuevos episodios, banda. Ustedes ya saben cuál. ¿En dónde están viendo esto? Básicamente. Así es, amigos. Así que esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Todavía nos falta adentrarnos en el biohorror, como les decimos. Pero pues cuiden al planeta. Por favor, banda, si no... Lo venimos diciendo desde el 33, güey. O sea, y hemos pasado por changos mutantes, reptiles matones, eléctricos, güey. Hemos pasado por pinches hormigas, cosas muy chiquitas, cosas muy grandotas, por cambio climático, por plantas asesinas. Les hemos hablado acerca del pedo nuclear, les hemos hablado acerca de la capa de ozono, les hemos hablado de todos los problemas que hay. Y bueno, nosotros no, varias personas haciendo arte, sí, y haciendo horror y terror nos lo han comentado. Entonces, por algo nos lo dicen, ¿no? Hay, sí, que cuidar el planeta, banda, si no, arañas gigantes en tu casa próximamente. No, por favor. Amigos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos también, muchas gracias a la bandita que estuvo aquí en el en vivo escuchándonos, ahora sí en Twitch por primera vez en esta tercera temporada. Regresamos a Twitch y así seguro seguiremos. Entonces, muchas gracias a toda la gente que estuvo por acá. Si no estás por acá, si no supiste, si no te enteraste, hey, recuerda también seguirnos, suscribirse, mantenerse, meterse a nuestro Discord para que estén al tanto y al tiro de todas estas nuevas cosas que vamos a estar haciendo. También recuerden que vamos a estar
siguiendo, mejorando, agregando cosas. Entonces, manténganse atentos que se vienen cositas. Oh, sí, amigos. Muchas gracias a todos de nuevo por estar aquí, los que estuvieron en vivo. Y recalco, únanse a nuestro Discord. Pueden encontrar el link en nuestras redes sociales. Ahí está bueno el desmadre y tienen las actualizaciones de primera mano de la meseta de Leng. Así que bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos, amigos, manténganse a salvo, los queremos mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye bye.